Capítulo 17. Trigon, parte 2. Los nudillos de Donna Troy estaban blancos como el hueso mientras agarraba con fuerza los controles del jet invisible. Iba tan rápido como el jet la permitía físicamente, con los motores chirriando por la tensión, pero aún así Donna deseaba ir más rápido. Sus amigos estaban en peligro, y lo último que escuchó de ellos antes de que sus radios se apagaran fue el sonido de una explosión. Ni ella ni el resto de la liga pudieron restablecer contacto con ellos, y temía lo peor. El hecho de que, hace unos minutos, la Watchtower fuera repentinamente bombardeada con un ataque 2, deteniéndola y desactivando sus sistemas, solo aumentó la sensación de pavor. Atalaya a los titanes. ¿Me oyen?, gritó Mr. Terrific por la radio. Donna sintonizó la misma frecuencia. Al no recibir respuesta de sus amigos, Donna apretó aún más el agarre y obligó al avión a ir un poco más rápido. Donna, tienes que bajar el ritmo con los motores. Los estás llevando al rojo vivo, le aconsejó Diana. Esos son mis amigos, Diana, replicó Donna, y están en problemas. No podrás ayudarlos si te estrellas. No podré ayudarlos en absoluto si están muertos cuando llegue allí. Diana no respondió a la declaración de Donna, y la chica maravilla lo interpretó como una aprobación tácita para continuar con su rumbo. Su mirada se desvió brevemente hacia su espada y escudo, sabiendo que pronto los usaría, y luego volvió su atención al horizonte. Donna se acercaba a Jump City, y pronto podría verla. Por la misericordia de Hera, susurró Donna al ver aparecer la cima de la Torre de los Titanes en el horizonte. Por lo poco que podía ver más allá del brillante escudo mágico púrpura que la envolvía, su hogar estaba en ruinas. La mitad se había derrumbado, y la otra apenas se mantenía en pie. Pero lo que más la preocupaba era que el escudo estuviera en pie. Ese escudo solo debía usarse en una circunstancia: si Trigon lograba poseer a Raven. Donna, ¿qué ves? Donna contuvo las lágrimas y tragó saliva. Es Trigon. Poseyó a Raven. Donna pudo sentir el horror de su hermana a través de la radio, a pesar de que no respondía. Entonces, al acercarse, oyó la voz de Mr. Terrific. Wonder Girl, te aconsejo que te mantengas alejada de la Torre de los Titanes, empezó. La atalaya está casi operativa, y cuando lo esté, usaremos el cañón de iones. ¿Qué? Pero eso sería, lo sé. Interrumpió el señor Terrific, con la voz llena de vergüenza. Pero ahora mismo, tengo que asumir lo peor. Donna sintió que se le aceleraba el corazón mientras Mr. Terrific le contaba el plan. Con los ojos muy abiertos, miró al horizonte, viendo más de la ciudad a cada segundo que pasaba. Se desataban incendios por todas partes, y llegaban informes policiales que detallaban cómo mercenarios fuertemente armados libraban una guerra abierta contra la policía y la Guardia Nacional, que se había movilizado apresuradamente. Entonces, volvió su atención a la Torre de los Titanes, y de repente, una idea irrumpió en su mente. Espera. Cumple esa orden. Ordenó Donna. El escudo sigue arriba. No entiendo cómo, significa que Trigon aún no ha ganado. Insistió Donna. Aún tienen una oportunidad de cambiar las cosas, y si les disparas con ese cañón, solo los matarás. La otra línea se quedó en silencio mientras reflexionaban sobre sus palabras. Aunque Donna no podía ver a sus amigos, sabía que seguían vivos. Lo sentía en los huesos, y el escudo aún en pie era la prueba que necesitaba. Finalmente, tras una pausa elocuente, Mr. Terrific respondió. De acuerdo, cedió, con un dejo de alivio en su voz. Claramente no quería disparar el cañón, sabiendo que las probabilidades de que los titanes y Ruby Jumper sobrevivieran eran bajas, así que la posibilidad de que siguieran con vida era una buena idea. Pero, continuó, si ese escudo cae y nadie responde, asumiremos lo peor y abriremos fuego. Donna lo pensó y asintió. Lo entiendo, pero no llegará a eso. Por el bien de todos, espero en Dios que tengas razón. Torre de vigilancia fuera. La voz de Mr. Terrific se cortó al apagarse la otra línea. Donna, respirando hondo, se quitó los auriculares y los colocó en el asiento del copiloto. Activó el piloto automático, se alejó de los controles y regresó a la cabina. No tuvo tiempo de ponerse el uniforme de combate antes de que se cortara la comunicación, y estaba tan concentrada en llegar a Jump City que no se había tomado el tiempo de cambiarse. Dado lo rápido que se acercaba a la ciudad de la costa oeste, este era un momento tan bueno como cualquier otro. Mientras se calzaba las botas y se ponía la coraza, no pudo evitar mirar por las paredes invisibles del avión. Solo faltaban unos minutos para que llegara a la Torre de los Titanes, pero no sabía qué pasaría después. Yo también, admitió en voz baja.
Cuando Ruby cruzó el último portal, supo que lo que la esperaba no sería agradable. Los efectos de un dios demonio apoderándose de la mente de alguien jamás podrían ser ni remotamente parecidos. Aún así, cuando finalmente vio lo que la esperaba, se sintió horrorizada. La corrupción de Trigon, que se había extendido por la mente de Raven durante su estancia allí, se concentraba a niveles absurdos. Ríos de magma fundido entrecruzaban el paisaje mental. Las cáscaras secas de lo que una vez fueron árboles yacían marchitas bajo un cielo rojo sangre. En lugar de estar áridas, las rocas estaban cubiertas por una membrana roja parecida a un hongo que crujía bajo sus botas. Dios mío, exhaló Chico Bestia, horrorizado. Es como si la estuvieran terraformando, señaló Ngan. Tanto Ruby como Chico Bestia encontraron la descripción apropiada. Más ruidos anunciaron la llegada del resto de los emoticlones tras ellos. El portal se cerró y se convirtió en polvo al llegar el último. Ruby frunció el ceño, sabiendo que eso significaba que su única vía de escape estaba cerrada. Un destello rojo se iluminó frente a ellos, iluminando una silueta oscura de forma titánica. Ruby lo reconoció como el cuerpo de Trigon. Era tan grande que ni siquiera podía verle la cara, solo la parte inferior de sus rodillas. Se sintió pequeña e insignificante comparada con él, pero entonces oyó a alguien gritar. Sonaba femenino, y solo se le oía a una persona capaz de gritar así. Sin pensarlo dos veces, Ngan agarró a Ruby y comenzó a volar hacia los gritos. Detrás de ellos, Chico Bestia se transformó en pájaro, tambaleándose momentáneamente al alzar el vuelo, y los emoticlones lo imitaron. Ascendieron entre las nubes, con relámpagos rojos destellando a su alrededor. Cada uno fue acompañado por un estruendo, tan fuerte que Ruby sintió que se iba a quedar sorda. Aún así, tras unos minutos de vuelo, rompieron la capa de nubes y vieron una plataforma de piedra flotante. Chico Bestia la reconoció como la misma plataforma donde había visto a Raven meditando apenas una hora antes. Su arquitectura de piedra blanca, antes prístina, estaba destrozada, ennegrecida por la ceniza y el hollín. La escalera de caracol flotante había desaparecido, convertida en escombros flotantes. Armándose de valor, él y los demás continuaron volando hasta la cima, donde finalmente vieron a Raven. Chico Bestia sintió un vuelco al ver su estado. Gruesas cadenas la sujetaban a brazos y piernas, inmovilizándola a altos pilares que se extendían hacia las nubes. Su capa púrpura estaba rota y hecha jirones, y se podían ver quemaduras en sus muñecas y tobillos. Azarat, Metrión, Cintos, canturreó con los ojos fuertemente cerrados. Azarat, Metrión, Cin, Aag. Raven gritó de repente de dolor mientras la magia roja pulsaba a través de las cadenas y recorría su cuerpo. Gritó y se retorció, intentando hacer cualquier cosa para detenerla, pero nada funcionaba. Oh, hija, sonó una voz profunda y resonante, anunciada por un destello rojo que iluminó la cabeza de Trigon por un instante. Casi en cuanto apareció, desapareció, dejando solo el resplandor rojo oscuro de sus ojos. ¿Por qué sigues resistiéndote? ¿Por qué me obligas a hacerte esto? Raven respiró con dificultad, recuperando el equilibrio, luego inclinó la cabeza hacia los ojos de Trigon y los miró desafiante. Azarat, Metrión, Cintos. Trigon rió entre dientes y luego envió más magia al cuerpo de Raven. Ella gritó, y Ruby ya no pudo contenerse y observar. Saltando de los brazos de Ngan, desplegó su capa y la convirtió en un planeador. Usando su semblanza, corrió hacia la cadena más cercana y dio una voltereta, desplegando a Crescent Rose y balanceándola hacia abajo con todo el impulso de su cuerpo. La guadaña hizo contacto, pero en lugar de cortar como esperaba, simplemente rebotó. Las gruesas cadenas de hierro no presentaban daños visibles, mientras que Ruby notó una pequeña grieta en la hoja de Crescent Rose. Distraída, Ruby casi no pudo esquivar un disparo ocular de Trigon, transformándose en rosas en el último segundo. Un grueso pilar se hizo añicos al impactar los ataques mágicos, lanzando fragmentos de escombros por todas partes. «Ahí estás», gritó Trigon. ¿Ruby?» preguntó Raven débilmente, con la cabeza tambaleándose. «Hola, Raven», saludó Ruby, extendiendo a Crescent Rose con una mano a la espalda. «Quédate quieta, te sacaremos de ahí. Nosotros». Raven giró lentamente la cabeza y vio a Ngan y a Chico Bestia volando hacia ella. Abrió los ojos de par en par al verlos. «Garfield». Antes de que Chico Bestia pudiera decirle nada, Raven puso los ojos en blanco y se desplomó hacia adelante. Todos sintieron cómo el aire se transformaba al calentarse repentinamente.
El aire comenzó a deformarse por el calor, y la nube de ceniza a su alrededor empezó a agitarse y a brillar al rojo vivo. Una carcajada resonó en el vacío, y pronto las nubes desaparecieron. Lentamente, con incredulidad, Ruby alzó la vista para encarar el aterrador rostro de Trigon. La palabra titánico apenas lo describía adecuadamente. Su piel era de un rojo sangre oscuro, con líneas negras que recordaban a tatuajes que le cruzaban los brazos y el torso. Un par de grandes cuernos, cada uno negro como la noche, que contrastaban fuertemente con su larga cabellera blanca como el hueso, le salían de la frente como una corona. Iba sin camisa, solo llevaba un par de guanteletes de hierro negros y una media coraza negra que apenas le cubría el estómago y la parte superior de las piernas. Estos, a su vez, tenían doble articulación como los de una cabra, y aunque no podía verlos, Ruby imaginó que terminaban en patas hendidas. Sus ojos ya no brillaban de un rojo intenso, sino que eran de una palidez desconcertante. No había iris ni pupilas, simplemente una esclerótica vacía que solo prometía malicia y una crueldad inimaginable. Ruby giró bruscamente a Crescent Rose, apuntó y disparó a la cara de Trigon. La bala no le hizo ningún efecto, salvo hacerle sentir bien. Trigon no reaccionó al golpe al principio, pero luego sonrió lentamente, mostrando sus grandes colmillos. Soltó una risita. Cada sonido le hacía vibrar los huesos a Ruby. Se sentía como gelatina, pero se obligó a mantenerse erguida. Luego, cargó otra bala en Crescent Rose y apuntó de nuevo a la cabeza de Trigon. «Fuera», ordenó Ruby con toda la convicción que pudo reunir. Trigon rió a carcajadas ante su orden, inclinándose hasta quedar a la altura de los ojos de Ruby. Esto le permitió sentir su aliento caliente, e hizo una mueca ante el hedor que emanaba de su boca. Olía a muerte y descomposición, a carne quemada y cadáveres podridos. Por un instante, la mente de Ruby viajó al primer día de la invasión de Brainiac, pero rápidamente se recuperó y endureció su expresión. Detrás de ella, Gun y Chico Bestia alzaron los puños desafiantes, mostrando que estaban listos para la pelea. En lugar de parecer molesto o enojado, Trigon simplemente se rió. «Ja ja ja», bramó Trigon. «Qué arrogancia tan juvenil. Creer que tienes una oportunidad de salvar a tu amigo. Tu lealtad a mi descendencia sería admirable si no fuera tan insensata. Intentar salvar a un amigo no es una tontería», protestó Ruby, recordando cómo semejante acto les permitió a ella, a su equipo y al equipo JNPR escapar de la destrucción de Remnant. «Lo es, incluso cuando significa tu propia muerte». Inmediatamente después de hablar, la mano de Trigon se elevó por encima de su cabeza. Entonces, la golpeó con la fuerza de un meteorito, y su puño, del tamaño de una casa, atravesó la roca, destrozándola. Ruby gritó al ser arrastrada por la fuerza, arrastrada por un pterodáctilo verde. Gun se había vuelto intangible, permitiendo que la mano de Trigon la atravesara, pero aún así, su cuerpo reaccionó negativamente al calor que éste exhumó. En cuanto se liberó de su cuerpo, se volvió tangible de nuevo y escudriñó rápidamente su entorno, buscando a Raven. La encontró enseguida, sujeta por cadenas de hierro unidas a orbes flotantes de magia roja. «Cuervo», gritó Gun mientras volaba hacia su amiga inmovilizada, solo para retroceder al ser alcanzada por un rayo rojo de magia en el pecho. Voló negra, destrozando uno de los pocos pilares que se extendían profundamente en el vacío, y negó con la cabeza al recobrar el equilibrio. Gun miró hacia adelante, esperando ver el rostro de Trigon, pero en su lugar vio a un cuervo con una capa roja que la fulminaba con la mirada con 4 ojos rojos brillantes. «¿Debo suponer que eres Rage?», preguntó Gun retóricamente. Rage respondió gritando a todo pulmón, formando una proyección astral roja oscura de un cuervo llameante tras ella. Un aura oscura y palpitante la rodeaba, y venas oscuras cruzaban el rostro de Rage. Sabiendo que el emoticlón rojo no estaba de humor para discusiones, Gun se alejó volando a toda velocidad, con Rage pisándole los talones. Bajo ella, muy por debajo de las nubes, un chico bestia sin aliento bajó a Ruby al suelo rocoso. Ríos de magma se arremolinaban a su alrededor, dificultando la respiración de Ruby y la roca caliente al tacto. La parca roja entonces metió la mano en su bolsa y sacó un rebreater, jadeando en busca de aire una vez que se lo ajustó a la cara. Oyó una tos y miró a Chico Bestia con preocupación. Él se agarraba a la herida del pecho, pero antes de que Ruby pudiera siquiera intentar ayudarlo, él levantó la mano y la retuvo. «Estoy bien, solo un poco sin aliento», admitió, y luego miró el infierno que los rodeaba. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y rabia a partes iguales, además de la incomodidad del aire caliente. «Uf, huele a azufre. ¿Estás bien?»,
¿Necesitas un rebreater? No te preocupes por mí, repitió Chico Bestia con cierta fuerza, lo que hizo que Ruby frunciera los labios. Era evidente que estaba moderando sus heridas, y por la caída de sus hombros y la palidez que empezaba a asomar a su piel verde, estaba agotado. El ataque del Dr. Luz le había hecho estragos, y era un milagro que siguiera en pie. Entonces oyeron un estruendo sordo a su alrededor. Los dos adolescentes se giraron rápidamente, Ruby sosteniendo a Crescent Rose frente a ella, y vieron que estaban rodeados por un mar de blanco y negro. Cientos de Grimm los miraban con ojos rojos y hambrientos. Abrían y cerraban las fauces, chasqueando los dientes, y Ruby admitió que sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Está bien, tú toma el 100 de la izquierda, yo tomaré el 100 de la derecha, dijo Ruby. Tomaré 101, respondió Chico Bestia juguetonamente, y Ruby sonrió. Ese es el espíritu. Entonces, sin decir una palabra más, Ruby disparó su rifle de francotirador a la cabeza del Grimm más cercano. La cabeza del Creep explotó en una nube de sangre negra, al igual que el estómago del Beowulf que estaba detrás. Los cuerpos se desintegraron poco después. Como si fuera una señal, la horda de Grimm rugió a todo pulmón y cargó contra Ruby y Chico Bestia. Ruby disparó a Crescent Rose todo lo que pudo, una cacofonía de disparos llenó el aire. Cada disparo acertó, explotando las cabezas de Ursas, Beowulfs y Creeps, pero cuando la horda finalmente se acercó, Ruby se alzó como una nube de rosas. Se recompuso en lo más alto de su arco, su capa ondeando hacia afuera como un paracaídas para frenar su descenso, y luego giró en círculo. Ruby disparó su arma a cada instante, alcanzando múltiples objetivos con cada pasada, y cuando su cuerpo casi tocó el suelo, reconfiguró a Crescent Rose en su modo guadaña. Ella balanceó la espada en un poderoso arco, decapitando a varios Grimm a la vez y dejándole un importante espacio para respirar. Mientras Ruby corría velozmente hacia el Grimm más cercano, usando a Crescent Rose como guadaña de guerra, Chico Bestia cargaba contra la horda convertido en un gran mastodonte verde. Aplastó a Grimm bajo sus pies, empalando a más con sus poderosos colmillos. Tenía un Creep enredado en su trompa, y lo exprimió hasta dejarlo sin vida. Chico Bestia se negó a soltarlo hasta que la criatura se convirtió en polvo en el viento, y luego pasó al siguiente. Sintió a un par de Grimm saltar sobre su cuerpo, y se sacudió para intentar quitárselos de encima. La mayoría lo hicieron, pero uno logró sujetarlo y hundir sus colmillos en la piel de Chico Bestia. Rugió de dolor y se transformó en un anquilosaurio justo cuando el Grimm intentaba morderlo de nuevo. Esta vez, sus colmillos se estrellaron contra su piel cubierta de osteodermo. Blandió su garrote de cola contra la criatura, aplastándola contra su lomo, y luego giró su cola hacia el otro lado. El arma contundente se estrelló contra un grupo de Grimm, destrozándoles los huesos y rompiéndoles los órganos internos. Luego, transformándose en un tiranosaurio rex, Chico Bestia fulminó con la mirada a una osa mayor, destrozándola con sus dientes del tamaño de un plátano, y rugió un desafío al resto de los Grimm. Las criaturas sin mente, mejoradas por la magia de Trigon, respondieron con entusiasmo y cargaron con un vigor intrépido. Sobre ellos, Gunn se batía en duelo contra el moticlone de furia de Raven. El marciano blanco forcejeaba con furia, sujetándola firmemente con un brazo mientras le golpeaba repetidamente la cara con el otro. «Duérmete. Duérmete. Duérmete», canturreó Gunn, pero Rage se sacudió la magia y la apartó de una patada violenta, con el pie cubierto de un aura mágica roja. Mientras Gunn retrocedía, Rage acumuló magia entre sus manos y disparó un rayo concentrado hacia la señorita marciana. Gunn se inclinó con fuerza, con la punta de su capa chamuscada por el calor del ataque, y miró fijamente a su desafortunada enemiga. Sus ojos brillaron de un blanco intenso, luego se tornaron rojos cuando dos rayos de calor salieron disparados y golpearon a Rage en el pecho. Gunn voló hacia adelante, sin dejar de disparar su visión marciana hasta que se estrelló contra Rage en una placa aérea. Siguieron volando a través de varios pilares, destrozándolos uno a uno hasta que Rage se sintió mareada. Aprovechando el estado actual de su oponente, Gunn golpeó repetidamente al emoticlón rojo en el estómago y luego la agarró de la cabeza para que cayera sobre su rodilla en ascenso. Cuando Rage retrocedió, Gunn la golpeó en la cara nuevamente y luego la arrojó sobre su hombro hacia la masa negra de abajo. Gunn bajó la vista para ver si Furia mostraba alguna señal de actividad, pero solo vio a Grimm.
Su hermano y Ruby se las arreglaban bien, matando abominaciones a diestro y siniestro, pero no pudo evitar notar cómo las partículas que emanaban de los Grimm recién asesinados se fusionaban al otro extremo de su plataforma para formar nuevas criaturas. Comprendió que el conocimiento de Cuervo tenía razón. Estos Grimm eran meras copias del original, retenidos en algún lugar de su ciudad. Pero no podía concentrarse en eso ahora mismo. En cambio, voló de vuelta hacia donde vio a Raven por última vez, la verdadera Raven, y la encontró rodeada por sus otros emoticlones. Intentaban reparar el daño que Trigon le había infligido mientras se defendían de sus ataques. La esfera de magia que habían construido a su alrededor temblaba y se agrietaba bajo cada golpe de Trigon, ya fuera de puño o mágico. Al ver que se formaba otra grieta, M'gann frunció el ceño y voló directamente hacia el demonio. Una explosión sónica se escuchó al romper la barrera del sonido, y sintió una sensación de estiramiento en todo el cuerpo. Trigon apenas tuvo tiempo de mirar antes de que una gigantesca Miss Martian le lanzara un puñetazo en la cara, haciéndole tambalearse y agarrarse la nariz. Por si lo has olvidado, imbécil, se burló M'gann, apoyando el pie en el suelo, y, por cierto, aplastando a docenas de Grimm, y crujiendo los nudillos, tengo control total sobre la estructura molecular de mi cuerpo. ¿Qué se siente al meterse con alguien de tu tamaño? Trigon, recuperándose del golpe inesperado, no dijo nada al principio. Luego, echando los brazos hacia atrás, rugió y disparó 4 rayos de magia al rojo vivo contra la señorita marciana. M'gann se volvió intangible, permitiendo que los ataques la atravesaran sin problema. Cuando volvió a ser tangible, Trigon repitió el ataque con un puñetazo en la mandíbula, haciéndola girar. M'gann se recuperó y giró hacia atrás, contraatacando con un puñetazo, y los dos gigantes se sumieron en una caótica melee. Ahora a salvo tras su escudo, los emoticlones continuaron su trabajo, enviando magia calmante al cuerpo de Raven mientras curaban sus heridas. Tranquila, tranquila, la tranquilizó Passion, acariciando la cabeza de Raven. Su progenitora estaba inconsciente, pero Passion sabía que el gesto aún era apreciado. Anunció Bravery mientras volaba de vuelta, sosteniendo a Rage fuertemente atada en sus brazos. La tengo. Bien, tráela aquí, ordenó Conocimiento. A menos que podamos eliminar la corrupción de Padre de la Furia del Cuervo, nada de esto funcionará. Pereza eructó y se frotó la boca. Ya lo sabemos. ¿Para qué repetirlo? Porque dormiste toda la noche la última vez que nos lo dijo. Reprendió Rudenes. No fue mi culpa que ella fuera tan aburrida, concéntrense los dos, intervino Conocimiento. Los dos emoticlones, que discutían, volvieron a concentrarse rápidamente en la tarea, junto con los demás. Mientras la mayoría se concentraba en Raven, Tímido y Alegría enviaron su propia magia a la furia que se agitaba. Madre mía. Te tiene muy nerviosa. Exclamó Joy con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de este proceso. Rack. La rabia rugió en el rostro de Joy, quien inmediatamente la ignoró. Tan animado como siempre. Timid no dijo nada mientras, temblorosa, infundía su magia en el cuerpo de Rage. Pensaba que la doble emoción serviría como contrapeso natural a la inmensa ira de Trigon. Aunque la diferencia era sutil, percibía que empezaban a tener efecto. Aún así, al contemplar la batalla que se desarrollaba ante ellos, no pudo evitar sentir miedo por sus amigos. Lo siento, susurró y luego volvió a trabajar. De vuelta en tierra, Ruby y Chico Bestia se encontraban en la lucha de sus vidas. La Parca Roja hacía tiempo que se había quedado sin balas y se vio obligada a recurrir solo al cuerpo a cuerpo. Pero esto le vino de maravilla a Ruby, que volaba de un lado a otro, golpeando a Crescent Rose por todas partes. Un Beowulf intentó abalanzarse sobre ella, pero Ruby saltó sobre ella y blandió su guadaña en un giro vertical, partiendo a la criatura de punta a punta. Entonces tuvo que retroceder rápidamente cuando uno de los pies, del tamaño de una casa, de M'gann se estrelló contra el suelo donde ella estaba momentos antes. Ruby miró con asombro cómo su amiga luchaba contra Trigon, igualándolo golpe a golpe. Entonces, oyó un grito y centró su atención en Chico Bestia. Su amigo se había convertido en un estegosaurio, balanceando la cola de un lado a otro. Los tagomizadores de su cola estaban clavados en Grimm, algunos de los cuales los arañaron inútilmente intentando liberarse antes de morir, pero eran demasiados. Chico Bestia, desprotegido por el aura que Ruby estaba agotando peligrosamente, ahora lucía varios cortes en su piel. Sangre roja rezumaba de las heridas, y respiraba con dificultad.
Tomando una decisión casi al instante, Ruby se lanzó hacia adelante y golpeó a un Beowulf que se había posicionado a salvo junto a las placas espinales de Chico Bestia, preparándose para morderlo. Ruby se lo arrancó de Chico Bestia, saltando con pértiga mientras se estrellaban contra el suelo, luego blandió su arma verticalmente al aterrizar. Golpeó con el extremo romo de su arma la cabeza de otro Grim, aplastándola como un melón, luego se agachó cuando un Creep se abalanzó sobre ella. Mientras se cernía sobre ella, giró su arma y lo partió por la mitad antes de lanzarse en una danza de pétalos y cuchillas. Cualquier Grim que se acercara demasiado fue destrozado, lo que le dio tiempo a Chico Bestia para recuperarse. Se transformó en un brachiosaurio, agitando su cola gigante y abofeteando al Grim con golpes supersónicos. Finalmente, la horda comenzó a disminuir, y Chico Bestia recuperó su apariencia humana. «Garfield», exclamó Ruby al verlo apoyado en una roca. Estaba cubierto de cortes y moretones, con hilillos de sangre corriendo por su cabeza y brazos. Las heridas menores sanaban ante los ojos de Ruby, para su asombro, pero las más graves sanaban mucho más lentamente. «Yo», dijo respirando agitadamente, «no sé cuánto más podré soportar esto». Ruby frunció el ceño ante su confesión, pero al mismo tiempo comprendió su punto de vista. Ya estaba herido antes de entrar en la mente de Raven, y el combate frenético no podía ser beneficioso para su cuerpo. Otro rugido interrumpió sus pensamientos y le dio una palmadita en el hombro a Chico Bestia. «¿Tienes unas cuantas más?», preguntó, y Chico Bestia asintió. «Vamos a patearles el trasero», proclamó Chico Bestia con énfasis mientras se giraba para enfrentarse a la horda. Enseñó los dientes y corrió hacia adelante, tropezando al principio, pero ganando confianza rápidamente. Luego, al alcanzar su velocidad máxima, se transformó en un triceratops, inclinando la cabeza hacia abajo y sus tres cuernos hacia adelante. Corneó y embistió a varios Grim a la vez, aplastando aún más bajo su enorme corpulencia. Ruby se colocó sobre él, impidiendo que el Grim saltara sobre su amigo mientras usaba la configuración de guadaña de su arma como lanza. Funcionaron como uno solo, formando una nube de partículas oscuras que se arremolinaban a su alrededor. Ruby no pudo evitar sonreír con confianza mientras giraba rápidamente su espada para decapitar a un Beowulf que se abalanzaba sobre él, seguido de atravesar a una ursa con sus fauces abiertas. Con la atención puesta en el Grim, no notaron el pie de Mgan impactando contra el suelo hasta que lo tuvieron justo delante. Chico Bestia clavó los talones en un intento desesperado por frenar el impulso, pero la inercia los impulsó hasta estrellarse contra su bota roja. Ruby salió despedida de Chico Bestia con un zarpazo, intentando enderezarse en el aire, mientras que Chico Bestia rebotó. Su cuerpo volvió a su forma normal y permaneció tendido de espaldas gimiendo unos instantes. Al oír acercarse a Grim, se puso de pie de golpe, solo para tambalearse un poco. Le dolía el pecho y se estremeció de dolor mientras se lo sostenía con la mano. Aún así, al acercarse el primer Grim, gruñó y se transformó en gorila para convertir su cabeza en polvo. Al acercarse otro, lo agarró y usó su cuerpo como maza, golpeándolo repetidamente contra una abominación tras otra hasta que su cuerpo se desintegró. Más Grim se abalanzaron sobre él, y a puñetazos y patadas se abrió camino hacia la libertad antes de transformarse en águila y alzar el vuelo. Desde su posición privilegiada, pudo ver mejor la batalla. Mgan perdía terreno, mientras Trigon le asestaba potentes golpes. Se protegía desesperadamente el pecho y el rostro de la ira del demonio, pero no podía evitar los golpes que le lanzaba. La obligaba a contraatacar contra el escudo mágico que los emoticlones habían construido a su alrededor, cediendo ante el peso adicional. El único consuelo que veía era que Rage estaba visiblemente menos corrompido, pero eso no significaba mucho si Trigon conseguía llegar primero. Si lo hacía, los últimos vestigios de la individualidad de Raven se desvanecerían. Bajo él, vio a Ruby luchando contra varios Grim a la vez. Se movía como un torbellino de pétalos de rosa, blandiendo a Crescent Rose a cada instante. Múltiples Grim caían abatidos con cada golpe, pero eran demasiados. Varios lograron asestarle golpes, y por un instante vio su aura parpadear peligrosamente. Con el retumbar de los pesados pasos de Trigon, sintió que la ira lo invadía. ¿Cómo se atrevía Trigon a irrumpir en sus vidas e intentar subvertir a Raven para sus propios fines? ¿Cómo se atrevía a herir a sus amigos? ¿Cómo se atrevía a arruinar la vida de tanta gente inocente, solo para conquistar la tierra sin ningún motivo real? ¡Ah! Oyó gritar a Ruby, y Chico Bestia vio como una osa lograba arrebatarle a Crescent Rose.
Mientras se acercaba, Chico Bestia se puso rojo de ira y voló hacia ambos. Sintió que su conciencia se dilataba y se desgarraba al transformarse, para su asombro, de una sola águila en un enjambre de avispas. Como una nube de insectos, atacó al Grim y lo apuñaló miles de veces con sus aguijones, mordiendo su peludo pelaje con sus mandíbulas. La criatura se revolvió, intentando librarse del enjambre, lo que le permitió a Ruby recuperar su arma y blandir su espada contra su cabeza, matándolo al instante. Mientras el cuerpo se disolvía en polvo, Ruby vio cómo el enjambre se calmaba y se fusionaba en Chico Bestia. Para su asombro, su piel verde se había tornado de un rojo intenso, pero rápidamente volvió a la normalidad. Entonces, Chico Bestia puso los ojos en blanco mientras caía hacia adelante. Ruby lo abrazó y lo bajó lentamente al suelo. Entonces oyó más rugidos y gruñidos mientras la horda de Grim, reabastecida, cargaba contra ella. Incluso sin su pergamino, Ruby sentía que su aura se desbordaba, pero aún así se mantuvo firme, desafiante. Ja 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 ja. Oyó la risa burlona de Trigon mientras agarraba la cabeza de Mgan y la golpeaba repetidamente con una fuerza demoledora, pero su atención estaba fija en ella. ¿Aún ahora, sigues resistiendo a lo inevitable y aferrándote a la esperanza? Eres una niña ciega e ingenua. ¿Y qué? Retó Ruby. ¿Y qué si aún tengo esperanza? Esa esperanza nos ha traído hasta aquí, y aún no nos ha fallado. Los titanes te ganaron con esa esperanza antes, y nosotros te venceremos con ella ahora. Tus valiosos aliados ya están vencidos, derrotos y maltratados. Reveló Trigon, para gran sorpresa de Ruby. Al ver su expresión abatida, Trigon sonrió con malicia. Sí, mientras tú, el marciano y el cambiante atravesaban la mente de mi hija, convertí a tus amigos en mis juguetes. Sus gritos eran suculentos. Ruby miró fijamente a Trigon un instante, y entonces sintió una furia insaciable que la invadía. Con un grito desgarrador, destrozó a un Grim cercano y cargó hacia adelante, abriéndose paso directamente hacia el demonio. Todo se volvió borroso para ella, un mar negro interrumpido por el rojo, hasta que finalmente alcanzó su casco. Apuntando a Crescent Rose hacia adelante como una lanza, rugió mientras hundía la espada profundamente en su pierna hasta que su propia mano rozó su carne, lo que la detuvo. No tuvo tiempo de procesar del todo lo que hizo, cuando el pie de Trigon la apartó con una violenta patada. Ruby gritó mientras su cuerpo salía despedido, estrellándose contra una columna de roca, destrozándola junto con los últimos restos de su aura. Gruñó Trigon mientras le daba un puñetazo a Mgan en la mandíbula, haciéndola caer al suelo. Inclinándose, se extrajo con cuidado la rosa creciente, sosteniéndola en la palma de la mano como un palillo. La observó y sonrió. Un diseño interesante. Le dedicaste mucho trabajo a esta arma, ¿verdad? Ruby no se dignó a responderle mientras se ponía de pie, mirándolo con abierta rebeldía. Interpretando eso como respuesta, Trigon sonrió con malicia y cerró la mano rápidamente. Se oyó un crujido y el corazón de Ruby se encogió al ver los pedazos de su arma caer al suelo. No, murmuró Ruby en voz baja, pero Trigon aún la oía. Sonriendo, agarró a Mgan, que yacía boca abajo, y comenzó a arrastrarla hacia el mar de magma que los rodeaba. No te preocupes, dijo Trigon justo cuando Mgan recobró el conocimiento. Para su horror, vio que Trigon intentaba hundirle la cabeza en el magma, así que, desesperadamente, se impulsó hacia arriba desde la roca mientras Trigon la empujaba juguetonamente hacia abajo. Todavía no morirás. Solo cuando tus amigos hayan sufrido lo suficiente, te concederé esa misericordia. Ruby solo podía observar con impotencia cómo Trigon seguía empujando a Mgan cada vez más cerca del magma. Su piel verde y magullada se estaba volviendo blanca a medida que su pirofobia psicosomática comenzaba a hacer efecto, pero Ruby permaneció inmóvil. Tras ella, oyó a los Grim acercarse a Chico Bestia, a quien acababa de darse cuenta de que había dejado indefenso en su inútil intento de contraatacar a Trigon. Sobre ella, las explosiones mágicas simultáneas de Trigon debilitaban el escudo que rodeaba a Raven y a los emoticlones, y con el sonido de cristales rotos, el escudo se hizo añicos. Trigon rió victorioso mientras apartaba a Mgan de una patada, cerniéndose sobre Raven mientras se preparaba para destruir los últimos vestigios de su personalidad. Su mente corría mientras intentaba reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Esto no debía pasar. Nada de esto sucedió. Mientras la mano de Trigon se extendía lentamente hacia Raven, amenazando con acabar con la vida de alguien a quien apreciaba, algo dentro de Ruby se quebró. Compañero, más alegría, ¡No! Gritó Ruby con un brillo blanco plateado en sus ojos.
Una gran luz blanca emanó de ellos, barriendo todo a su paso como un par de alas majestuosas mientras todos se giraban para encarar el inesperado acontecimiento. Grim, atrapado en la luz, se convirtió en piedra y se derrumbó mientras Trigon abría los ojos de par en par. ¿Qué? Gritó Trigon, conmocionado y confundido, antes de ser consumido también. Entonces, comenzó a gritar de dolor. ¡Ah! Gritó Trigon de repente, haciendo que Raven cayera de rodillas e impidiera que rompiera la barrera de los titanes alrededor de su isla. Los lazos que sujetaban a los héroes adolescentes se rompieron, y por un momento quedaron confundidos. Tras recuperar el equilibrio, los que pudieron mantenerse en pie miraron a Raven, donde vieron una luz brillante que escapaba de sus ojos y boca. Su amiga gritaba estridentemente, pero podían oír mucho más a Trigon que a la propia Raven. ¿Sí? Denle una paliza, chicos. Gritó Jaune, dándose cuenta de lo que pasaba. Un momento después, los demás también se dieron cuenta de lo que pasaba, al menos en general. Lo que Ruby, Gunn y Chico Bestia estuvieran haciendo para intentar salvar a Raven de su mente, Jaune aún no entendía del todo cómo era posible ni qué implicaba exactamente, estaba funcionando. Lo estaban obligando a salir, y eso significaba que esta pesadilla pronto terminaría. Aún así, Nightwing no se conformó con solo observar. Luchando contra el dolor que lo atormentaba, se puso de pie de un salto y corrió hacia Raven, sacando un bolo de su cinturón. Se lo lanzó, y las cuerdas lastradas se envolvieron con fuerza alrededor de su torso, inmovilizándole los brazos contra el pecho. Vio a Weiss formar un glifo imbuido de metal N, que aumentó la fuerza de gravedad a su alrededor y le pegó las rodillas al suelo. En lugar de responder, el cuerpo de Raven siguió gritando y la luz se intensificó. Para no quedarse atrás, Kyborg se abalanzó y le disparó esposas a los tobillos, que se adhirieron a su cuerpo y se clavaron en el suelo rocoso. Starfire, ignorando los efectos del glifo de Weiss, voló y sujetó el cuerpo tembloroso de Raven, sujetándola con todas sus fuerzas. Por favor, amiga Raven. Lucha contra él. Suplicó Starfire, sujetando el cuerpo de Raven mientras la agitación se intensificaba. La luz se intensificó aún más, volviéndose casi cegadora, y luego se detuvo de repente. Una sensación de terror los invadió de nuevo, solo para ser reemplazada por un alivio inconmensurable cuando un gas rojo oscuro salió disparado de la boca abierta de Raven. Los héroes percibieron la maldad que emanaba, así que, con expresión asesina, Starfire disparó el mayor rayo de luz ultravioleta concentrada que pudo contra su centro de masa. La entidad maligna se revolvió e intentó escapar, pero Kyborg se unió a ella con su cañón sónico. Weiss, tras soltar el glifo que sujetaba a Raven, construyó otro en la espalda de la entidad, inmovilizándola. Con un gruñido, construyó una serie de plataformas vacías, lo que le permitió a Nightwing agarrar su cuchillo de metal NTH caído, subir por las plataformas como una escalera y clavar el arma en su corazón incorpóreo mientras gritaba a todo pulmón. Al hacer contacto con la espada, la entidad chilló y se quedó inmóvil. Lentamente, se disolvió en la nada, dejando de existir, y una vez que desapareció por completo, vieron de inmediato los efectos. El mar de magma que rodeaba la torre de los titanes volvió a ser agua clara, y las nubes oscuras que se cernían sobre ellos se disiparon por completo. El cielo rojo sangre recuperó un tono azul claro, y sintieron de nuevo los rayos del sol sobre ellos. Los héroes lo contemplaron todo con asombro y asombro, con un alivio que los inundó. Nightwing se sintió repentinamente un poco mareado y se tambaleó en la plataforma final, pero Starfire voló y lo atrapó con cuidado. Con lágrimas en los ojos, le limpió un poco de sangre seca en la frente y le dio un beso abrasador, lleno de alivio por el fin de la situación. Nightwing se lo devolvió, pero la muestra pública de afecto solo duró un instante antes de que se separaran y Starfire los bajara suavemente al suelo. Allí vieron a los demás héroes, los que aún estaban de pie, apiñados alrededor de Raven, inmóvil. Tentativamente, se acercaron a ella y vieron que Weiss y Kyborg ya estaban agachados sobre ella, mientras Victor le realizaba un diagnóstico. ¿Qué dice?, preguntó Nightwing, y Kyborg lo miró con una sonrisa. Trigon, se ha ido. No sé qué hicieron, pero lo han expulsado de su cuerpo. Anunció Kyborg, y Nightwing ni siquiera intentó evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Un vistazo rápido al cuerpo de Raven le confirmó que Kyborg tenía razón. Su apariencia demoníaca había desaparecido rápidamente. Habían desaparecido sus cuernos, su piel roja y su par de ojos extra. En cambio, Raven lucía exactamente como siempre, solo que su piel gris se veía un poco quemada por el sol.
Sin embargo, sus ojos seguían cerrados, pero respiraba con calma. ¿Cómo está?, preguntó Jaune. Con el rabillo del ojo, vio al resto de su equipo y al equipo Ruby ponerse de pie con dificultad. Nora usaba a Magnil como muleta, sosteniendo a Ren con el otro brazo, mientras Pirra se apoyaba en un pilar de hormigón inclinado. Yang y Blake se apoyaban mutuamente mientras se acercaban lentamente, y pronto todos se reunieron alrededor de su compañero caído. El agotamiento se apoderaba de todos ellos y respiraban agitadamente. Los signos vitales de Raven se están estabilizando y ella simplemente está durmiendo, reveló Kiborg. No puedo culparla, admitió Yang. La chica ha pasado por mucho. Los demás asintieron y volvieron a centrar su atención en Raven. Se preguntaban cuánto tiempo seguiría durmiendo, pero su cuerpo se movió de repente. Conteniendo la respiración, vieron a su amiga despertar lentamente, apretando los ojos antes de abrirlos lentamente. Raven miró a sus amigas. Su visión se volvió borrosa y luego se aclaró poco a poco. Tenía la boca seca y le dolían los músculos, pero descubrió que solo ella podía controlar sus movimientos. Sin decir palabra, volvió a mirar los rostros aliviados de sus amigas y observó cómo retiraban con cuidado las ataduras que la habían puesto. Retrocedieron mientras Raven se ponía de pie con dificultad, desplomándose momentáneamente, solo para que sus amigas la sujetaran. Una vez estabilizada por completo, volvió a mirar a sus amigas e intentó hablar, pero no encontró las palabras. El impacto de lo que acababa de ocurrir finalmente la afectó, las cosas que se vio obligada a hacerles a sus amigas, el dolor al que las sometió y cómo no pudo contenerse a pesar de todos sus intentos. Lágrimas ardientes comenzaron a inundar sus ojos mientras se abalanzaba hacia adelante y abrazaba con fuerza a la persona más cercana. Resultó ser Nightwing, quien rápidamente la abrazó con la misma fuerza mientras la joven sollozaba. Lo siento muchísimo, se disculpó Raven entre sollozos, temblando con cada llanto. Sintió a los demás titanes rodearla, envolviéndola en un abrazo reconfortante mientras todos lloraban lágrimas de tristeza y alivio. Al principio, los remanentes se mantuvieron distantes, queriendo darles a los titanes su momento, pero Starfire les indicó que se unieran. Ambos equipos lo hicieron, uniéndose al abrazo grupal mientras se consolaban mutuamente. Luego, tras unos instantes, los sollozos de Raven cesaron lentamente, y solo entonces se separaron. Raven tenía los ojos rojos por las lágrimas, y mientras se limpiaba un reguero de mocos que le corría por la nariz, miró a Kiborg. «Víctor, ¿podrías traerme el espejo, por favor?», preguntó en voz baja, y Kiborg asintió. Se dirigió a los escombros, revisándolos con sus escáneres hasta encontrar el pequeño objeto portátil enterrado entre ellos. Arrojó los escombros pesados a un lado, luego se agachó y lo agarró con cuidado. Al observar su estado, hizo una mueca y regresó con Raven. «El cristal está completamente roto», dijo mientras le entregaba el espejo a Raven. «No hay problema», respondió mientras giraba las manos con calma sobre el pequeño espejo. El cristal se reparó rápidamente, desapareciendo cada fractura con un crujido, y pronto el objeto quedó en perfectas condiciones. Sin decir palabra, Raven sostuvo el espejo frente a ella y esperó. Entonces, el espejo brilló con fuerza cuando la magia abrió un portal a la mente de Raven. Vieron emerger tres figuras, y para su alivio, descubrieron que eran Mgan, Chico Bestia y Ruby. Ese alivio se convirtió en sorpresa al ver que tanto Ruby como Chico Bestia estaban inconscientes, sostenidos por una Mgan gravemente herida. «Ruby», gritó Yang mientras intentaba correr hacia su hermana caída, pero tropezó y casi cayó. «¿Qué pasó?», preguntó Weiss mientras Mgan bajaba con cuidado a los dos jóvenes al suelo. La marciana blanca se giró entonces hacia el grupo, con una expresión de sorpresa y asombro grabada en su rostro. Yo ni siquiera lo sé», admitió. «Entramos y encontramos a Raven, solo para encontrarnos con Trigon allí también. Respaldado por un ejército de Grimm». «Espera, ¿Grimm? ¿Como nuestro Grimm?», preguntó Jaune, y Mgan asintió. «¿Cómo es eso posible?», preguntó Ren. Tenían razón. El hermano sangre había estado trayendo a Grimm a la ciudad, y Trigon los estaba imbuyendo con su magia para crear copias que luego proyectaba en la mente de Raven. Había cientos de ellos allí. «¿Eso significa que también hay cientos de Grimm en Jump City?», preguntó Blake, pero Mgan negó con la cabeza. «No, al menos eso no es lo que pensaba el conocimiento de Raven», respondió Mgan, y los remanentes se sintieron repentinamente confundidos, al igual que los demás titanes. Al ver esto, Raven suspiró y se frotó la cabeza, sintiendo que le daba migraña. «Dentro de mi mente hay avatares antropomórficos de mis emociones.
Medito con ellos usando ese espejo para entrar en mi mente. Así entraron Ruby, Garfield y Mgan. Los demás asimilaron lentamente la información, mirando a Raven con los ojos muy abiertos. El silencio era denso, y entonces Nora tosió. ¿Eso significa que, también tenemos eso?, preguntó Nora. Nora, no creo que sea el momento de preguntar eso, la reprendió Pirra con suavidad, aunque ella también ansiaba desesperadamente la respuesta. Nora, sin embargo, no se avergonzaba. ¿Qué? Quiero saber si mi cabeza es una película viviente de Pixar, y creo que es una pregunta muy pertinente. Luego lo averiguaremos, interrumpió Weiss, dejando el tema de lado por un momento. Ya obtendría una respuesta. Su curiosidad natural se negaba a dejarlo pasar. Luego se giró para mirar a la señorita marciana. Esa luz blanca, ¿qué era? Emanaba de Raven justo antes de que Trigon fuera expulsado de su cuerpo, y tú eras la única que podía decirnos qué estaba pasando. Los ojos abiertos de Mgan miraron fijamente a Weiss, luego los giró lentamente para encarar a Ruby. Los demás siguieron su mirada, y la comprensión se apoderó de ellos poco a poco. Ruby, hizo algo, reveló Mgan en voz baja. Trigon estaba a punto de aplastar los emoticlones de Raven. Raven gimió ante el nombre que Garfield le había dado a sus emociones, mientras que Jan sintió una sonrisa jubilosa cruzar su rostro ante la brillantez de la palabra, pero permitió que Mgan continuara. Y trató de arrojarme a un mar de magma. Chico Bestia estaba inconsciente, y Crescent Rose fue destrozada por Trigon. Pensé que estábamos perdidos cuando Ruby simplemente gritó. Lo siguiente que supe fue que sus ojos brillaron como locos y una ola blanca se derramó de ellos. Los Grimm dentro de la mente de Raven quedaron completamente destruidos y, cuando golpeó a Trigon, este comenzó a gritar de dolor. Lo oímos desde aquí, reveló Jaune, sorprendido por lo que Mgan les contaba. Mgan asintió y continuó. Entonces, se fue. Ruby se desmayó después de hacer lo que sea que haya hecho. La mente de Raven volvió a la normalidad poco a poco a medida que el daño se reparaba, y fue entonces cuando nos rescataron. Los demás asimilaron lentamente sus palabras mientras observaban el cuerpo inconsciente de Ruby. La sorpresa se dibujó en todos sus rostros, y luego una expresión de horror cruzó el rostro de Weiss. Él sabía, se dio cuenta. Los demás la miraron confundidos al principio, pero pronto comprendieron lo mismo. Brainiac sabía que Ruby podía hacer algo con sus ojos, que eran una especie de anomalía genética. Si lo que dices es cierto, Mgan, entonces lo que Ruby acaba de hacer es la razón por la que Brainiac la secuestró. Intentaba averiguar cómo sus ojos podían hacer eso. Con los ojos muy abiertos, los demás héroes volvieron a mirar a Ruby. Todo lo que Weiss acababa de decir tenía sentido y aclaraba muchas dudas sobre las acciones de Brainiac. Su explicación encajaba a la perfección. Nightwing frunció el ceño y volvió a mirar la barrera mágica. Aún no la había cerrado, y ahora mismo tenía a varios compañeros que necesitaban atención médica urgente. Presionó un botón y el escudo se desactivó. Inmediatamente después fueron bombardeados con llamadas de radio. Les habla el oficial Johnson de la calle 4. Necesito ayuda inmediata, cambio. Solicitamos refuerzos para Anderson y Ditko. Estamos bajo fuego intenso. Tenemos francotiradores en la avenida Jones. ¿Puede alguien, cualquiera, acabar con esos cabrones? Chicos, por el amor de Hera y Afrodita, contesten el maldito teléfono. La voz de Donna Troy interrumpió la conversación. Los titanes inmediatamente captaron su señal y bloquearon cualquier otra comunicación por radio. ¿Donna? ¿Donna, eres tú?, preguntó Nightwing. Podían oír el suspiro de alivio que emanaba de Donna. Por fin. Llevo aquí 30 minutos, ayudando a combatir a estos malditos mercenarios, reveló Donna. Apenas distinguían los disparos a su alrededor, pero ella lo consideró una molestia menor. ¿Cómo está Raven?, preguntó. Estoy bien, Donna, respondió Raven. Raven. No tienes idea de lo feliz que me hace oír tu voz. Lo sé, dijo Raven con una leve sonrisa. Luego recuperó la compostura y habló con calma. ¿Es correcto que la atalaya esté en esta frecuencia? Sí, titanes. Me alegra saber de ustedes de nuevo. Empezábamos a temer lo peor, anunció Mr. Terrific, y Raven asintió. No se dijo que el cañón de iones de la atalaya se estaba desactivando, pero Raven no necesitaba que se lo dijera. Se solicita evacuación médica inmediata de la Torre de los Titanes. Varios de nosotros estamos gravemente heridos, y tanto Red Reaper como Best Boy están inconscientes. Las jabalinas están en camino ahora mismo.
Le aviso, solicito que los especialistas de la liga examinen personalmente a Red Reaper, interrumpió Nightwing. ¿Por qué?, preguntó el señor Terrific, con preocupación filtrándose en su voz. Existe una gran posibilidad de que sus ojos sean mágicos. Emitió una especie de onda desde ellos dentro de la mente de Raven que no solo desterró a Trigon de su cuerpo, sino que también destruyó al Grimm que Trigon había implantado en ella. Repito, la existencia de Grimm en la Tierra está confirmada. Dios mío. Estoy enviando un mensaje. También enviaré un grupo de trabajo de la Liga para traer al hermano Sangre. Nosotros, ¡No! Interrumpió Nightwing, apretando el puño. Miró rápidamente a su alrededor, preguntando en silencio a los que aún podían luchar si querían que continuara, y asintieron estoicamente. Tenemos suficientes titanes y remanentes sanos aquí. Acojámoslo nosotros. Después de lo que ese bastardo le hizo a Raven, es nuestro. No creo que, o nos dejas entrar y lo eliminamos, o nos vamos de todos modos. Atalaya, respondió Nightwing con frialdad, y Mr. Terrific guardó silencio. Entonces oyeron un suspiro y los jóvenes héroes sonrieron. Solicitud concedida, pero Superman está en espera en caso de que las cosas se salgan de control. Podemos vivir con eso. Donna, nos vemos en la isla de los titanes en 5 minutos. Lo tienes, respondió Donna, y Nightwing asintió. Titanes, fuera. Nightwing desconectó la radio y se giró para encarar a los demás héroes. Bien, ¿quién puede seguir? Lo soy, dijo Jaune, dando un paso al frente. Si hay algo en lo que soy bueno, es en recibir golpes. Yo también puedo, dijo Ace, y Nightwing asintió. Sintió que Starfire le palmeaba el hombro en señal de apoyo, indicándole que se unía. Jan y Nora se dispusieron a unirse, pero Jaune y Ace las detuvieron. No, los demás están demasiado heridos, declaró Ace, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Jan pareció enfadado por la acusación, pero pronto cedió. Maldita sea, maldijo. No te preocupes, Jan. Le daré un puñetazo en la cara, ofreció Jaune, y Jan lo miró. Será mejor que lo hagas. Jaune asintió ante la orden de Jan, tomándola con calma, y luego miró a los demás. ¿Alguien más? Pirra. Me quedaré aquí y protegeré a los demás, respondió. Yo también, añadió Cyborg. Mi integridad estructural está en ruinas, y las baterías de mis armas se están agotando. No me servirán de mucho ahí fuera. Yo también me quedaré, dijo Megan con una mueca de dolor. Los fuertes moretones en su cuerpo delataban lo herida que estaba, y Nightwing asintió sin comprender del todo. Ala nocturna, caballero blanco, mago de marfil, fuego estelar y chica maravilla. Eso sumaba 5 contra una catedral de sangre fuertemente fortificada, llena de quién sabe cuántos mercenarios y sectarios. Las probabilidades estaban claramente desequilibradas, pero los sectarios tendrían que lidiar con eso. Muy bien, vámonos, comenzó Nightwing, pero Raven se levantó y lo interrumpió. Si crees que puedes irte a derribar al hermano Sangre sin mí, te espera otra cosa, declaró, apretando el puño y formando un orbe de magia alrededor de su mano. Una parte de Nightwing quiso protestar, pero sabía que sería inútil intentarlo. Así que asintió y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Oyeron el sonido de los aviones acercándose y vieron a las jabalinas de la liga despegarse de las pocas nubes dispersas, y dejaron a sus amigos heridos justo cuando su evacuación médica aterrizó. Corrieron por los restos destrozados del puente, acelerándose gracias al vuelo al uso cuidadoso de sus ganchos, antes de encontrarse finalmente con Donna al otro lado. Ella estaba ocupada repeliendo a un pequeño grupo de mercenarios que intentaban defender el puente, pero no tenían suerte. Ya veían los restos destrozados de un Ack, con el casco ardiendo y escupiendo humo negro, mientras otros mercenarios yacían despatarrados en el suelo. ¡Ah! Gritó una cultista mientras disparaba su rifle automático contra Donna. La princesa amazónica bloqueó el fuego sin esfuerzo con su escudo mientras cargaba hacia adelante. Al acercarse lo suficiente, la chica maravilla estrelló su escudo contra el rifle, arrancándoselo de las manos al criminal, y luego le dio un puñetazo en el estómago. Al doblarse, Donna oyó el amartillar de otra arma y levantó su brazalete para bloquear la bala. Rebotó con un fuerte ping, y el pistolero continuó disparando mientras ella bloqueaba cada bala con sus brazaletes. Cuando el arma finalmente se vació, desplegó su lazo de persuasión y lo enrolló alrededor del cuerpo del criminal. Hola, amigo, dijo con un tono dulce y amable. Ata a todos tus amigos por mí. El cultista intentó resistirse, pero pronto comprendió la petición de Donna. Se puso de pie y rápidamente ató a todos los criminales inconscientes.
Una vez terminado, se giró para encarar a Donna de nuevo. Gracias, dijo Donna justo antes de propinarle un puñetazo en la cara al hombre, haciéndolo girar y estrellarse contra el cemento. Tomó una cuerda de su equipo, lo ató, le quitó el lazo, lo enrolló y se lo sujetó a la cadera. Donna oyó que Jaune anunciaba, y sonrió y se giró para encarar a sus amigas. Enseguida se vio envuelta en uno de los famosos abrazos de Starfire, y rió y les devolvió el abrazo. Me alegra verte también, Cory, rió Donna al separarse. La amazona se puso seria al ver entrar a Nightwing, y Donna se puso las manos en las caderas. Me voy un mes, y todo se va al carajo. Literalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir? Eres una influencia tranquilizadora para todos nosotros, bromeó Nightwing, y Donna no pudo evitar reír. Lo sabes, dijo, y abrazó a la líder de los titanes. Al ver a Raven, se acercó a abrazarla también, y para su ligera sorpresa, descubrió que Raven no intentó detenerla. La pobre chica debía estar conmocionada por su terrible experiencia, pero Donna estaba orgullosa de que Raven aún estuviera dispuesta a luchar. Vamos a patear el trasero de Blood, sugirió Donna, y Raven frunció el ceño mientras se colocaba frente a ellas. Ser elegido en línea. El hermano Sangre observó horrorizado cómo los oscuros rugían de dolor desde el interior de sus jaulas. Uno a uno, sus movimientos cesaron, seguidos de una serie de crujidos. Algo se desmoronó, golpeando el suelo de las jaulas con un golpe sordo, y luego todo quedó en silencio. Con los ojos muy abiertos, el hermano Sangre observó las jaulas, preguntándose qué había sucedido. Lentamente, se giró hacia la jaula más cercana y observó la mirilla corrediza. Con mano temblorosa, extendió la mano con cautela, agarró el asa y la deslizó hacia atrás para mirar dentro. Para su sorpresa, solo vio rocas destrozadas donde una vez estuvo el oscuro. Empezando a entrar en pánico, revisó las demás jaulas, esperando que su plan no se hubiera ido al traste. Una a una, encontró el mismo resultado. Donde una vez hubo una criatura divina, ahora solo quedaba piedra sin vida. Yo no, empezó Blood, incapaz de terminar la frase. Apenas oyó un aleteo de pasos cuando una de sus acólitas irrumpió en la cámara, y solo reconoció su presencia cuando ella gritó su nombre por quinta vez. Padre, tenemos un problema. Anunció, sacando al hermano Sangre de su estupor. Intentando recomponerse, se giró para encarar al cultista, visiblemente aterrado. ¿Qué pasa, hijo mío? Preguntó, esforzándose por mantener la calma y la compostura en su rostro. Son los titanes. Reveló la sectaria, y la máscara de Blood se rompió. La sectaria lo interpretó como un permiso y continuó. Sus defensas han caído, han abandonado la isla por completo. Están movilizando al Departamento de Policía de Japón y a la Guardia Nacional, y ya hemos perdido a la mayoría de nuestros hombres. Ya veo, respondió Blood en voz baja, y luego se irguió. No hay necesidad de preocuparse. El trabajo del padre de todo en Raven está con ellos, interrumpió el cultista. Por sus propios medios. No sé cómo, pero los titanes le expulsaron al padre de todo y vienen de camino. Padre, ¿qué hacemos? El hermano Sangre no dijo nada mientras miraba a la cultista en estado de shock. Entonces, una furia absoluta lo invadió y atacó a la mujer en la cara. Ella cayó al suelo con un grito, frotándose la mejilla mientras lo miraba con ojos temerosos. Sin embargo, el hermano Sangre no hizo nada más y se marchó furioso, dirigiéndose al santuario de Trigon. Ignoró las llamadas de auxilio de su grupo y, en cambio, se concentró en la estatua de Trigon. Su paso solo se detuvo al notar un cambio en el estado de la estatua. La última vez que la había visto, estaba impecable, pero ahora parecía quemada y vandalizada. Grietas surcaron la estatua, amenazando con partirla por completo. «¿Mi señor?», preguntó el hermano Sangre en voz baja, solo para retroceder de un salto cuando la estatua cobró vida. Las llamas danzaron alrededor de la estatua, el aire se agitó por un calor intenso, y la estatua rugió con una ferocidad estremecedora. Sangre se tapó los oídos, intentando bloquear el doloroso ruido, solo para sentir su cuerpo siendo agarrado y atraído bruscamente hacia la estatua por una mano invisible. Trigon, yo no. Intentó decir Blood. Silencio. Ordenó Trigon, silenciando a Blood mientras el demonio continuaba. Gusano inútil e insignificante. Ya te explicarás. Trigon, ¿qué? ¿Qué hice mal? Hice todo lo que me pediste. Entonces, ¿por qué no mataste a la chica? A la chica de ojos plateados. El hermano Sangre rebuscó desesperadamente en su mente, intentando encontrar a qué se refería exactamente su señor, pero no encontró nada.
Realmente no tenía ni idea de a qué se refería Trigon. ¿Uno de los titanes tenía ojos plateados? Si ese era realmente el caso, ¿cómo se suponía que iba a determinar el color de sus ojos bajo sus máscaras y cascos? Aún así, estaba confundido sobre el significado de los ojos plateados. Mi señor, me temo que aún no lo entiendo. Ni siquiera sabía el significado de los ojos plateados, ni que uno de los titanes tuviera a alguien entre sus filas. Por favor, ayúdeme a comprender para que pueda rectificar mi error. Trigon no habló. El único sonido provenía de las rugientes llamas. Estas se apagaron, calmándose, pero aún ardiendo. El hermano Sangre sintió que su cuerpo se soltaba y cayó al suelo. Cayendo de rodillas, tosió e inclinó la cabeza para mirar la estatua. La cabeza de Trigon estaba clavada en la suya, con los ojos del demonio llenos de odio, así que Sangre, sabiamente, no dijo nada mientras Trigon respiraba con dificultad. La chica de ojos plateados, empezó a explicar Trigon, mucho más tranquilo, lo ha arruinado todo. De alguna manera, sus ojos albergaban un poder que desconocía, y me obligó a salir de la mente de Raven. Ahora me la ha cerrado, y no puedo volver a entrar. Por su culpa, el hermano Sangre no podía creer lo que oía. Años de planificación y preparación se esfumaron en un instante porque una niña pequeña sacó algo de la nada. Parecía imposible, y sin embargo, lo tenía delante de los ojos. De repente recordó lo que su acólito le había dicho antes, que los titanes iban en camino a capturarlo en ese preciso instante. Y Cuervo estaba con ellos. Su rostro palideció y, presa del pánico, se puso de pie de un salto. Mi señor, comenzó, debo aconsejarle que nos retiremos. Hemos perdido demasiado terreno como para recuperarlo, y. No nos retiraremos, cretino, interrumpió Trigon, y el hermano Sangre sintió que algo le agarraba la garganta y lo levantaba. He esperado demasiado este día y no dejaré que un niño me robe la victoria. Oye, tus deseos, son órdenes, tosió Blood, y Trigon gruñó profundamente antes de soltarlo. De nuevo, Sebastián Blood cayó al suelo y tosió, esta vez escupiendo algunas motas de sangre. Lentamente, se puso de pie y miró la estatua de Trigon con total sumisión. Sabía lo que Trigon quería que hicieran sin necesidad de que lo dijera, así que asintió obedientemente. Yo supervisaré los preparativos. ¿Me uno a ellos? No. Todavía puedo usarte más. Pero debes saber esto. Si me fallas de nuevo, desearás la dulce liberación de la muerte. Con el sudor goteando por la frente, Blood hizo una reverencia y salió tranquilamente del santuario. A diferencia de antes, la estatua de Trigon permaneció iluminada incluso cuando el líder del culto abandonó la sala. Con serenidad interior, Blood se dirigió a la cámara principal de la iglesia, donde lo esperaban los restos de su rebaño. Hermanos míos, comenzó Blood mientras se giraba para abrir un cofre profusamente decorado y buscaba dentro, el Padre de todo tiene una última exigencia para nosotros. Somos instrumentos de su voluntad y no lo decepcionaremos. Blood se giró para encarar a su culto una vez más, esta vez empuñando una daga ceremonial afilada y dentada. Los ojos de su culto se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego se cerraron en señal de aceptación. Me ofrezco voluntario, padre, se acercó un hombre, bajándose la capucha para revelar su rostro barbudo. El hermano Sangre asintió solemnemente, agradecido por su sacrificio, y luego lo condujo a un altar de piedra. Mientras el resto del culto cantaba en una lengua antigua y olvidada, el hermano Sangre depositó con cuidado al hombre sobre el altar. Agarrando el cuchillo con fuerza, lo levantó lentamente. Por la gloria de Trigon, declaró el cultista, y Blood asintió. Por la gloria de Trigon, repitió Blood. Entonces, sin decir ni una palabra más, el hermano Blood clavó el cuchillo en el corazón del hombre. Jaune corrió hacia adelante, con el escudo en alto para bloquear el fuego que provenía de uno de los últimos campamentos mercenarios. El metal resonó con las balas, pero Jaune no se detuvo hasta embestir al hombre. Retrocedió como un muñeco de trapo, golpeándose contra la pared de ladrillo de una tienda, agrietándola levemente. Aturdido, el criminal no pudo hacer más que levantar el brazo en vano para protegerse la cabeza del golpe de Jaune. Su brazo impactó primero con el escudo de Croce Amors. Un fuerte crujido sonó al romperle la extremidad, seguido de un golpe sordo al golpearle la cabeza cubierta por el casco. El criminal se desplomó, y Jaune lo esposaron rápidamente antes de seguir adelante. Estos bastardos van a pagar, pensó Jaune mientras se enfrentaba a otro pistolero, arrancándole el rifle de las manos y propinándole una patada en el estómago.
Cuando otro intentó dispararle, Jaune imitó algo que había visto hacer tanto a Pirra como a Donna y le lanzó su escudo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Rápidamente golpeó con el pomo de su espada a su primer oponente y luego, con calma, se acercó para coger su escudo de nuevo. Durante los últimos minutos, él y sus amigos habían estado limpiando sistemáticamente la ciudad de los matones de la sangre. Ya fueran simples mercenarios a sueldo o fieles creyentes de su retorcida ideología, le daba igual. Lo que sí le importaba era que esta gente había convertido la ciudad en un infierno, tanto literal como figurativamente, casi convirtiendo a Raven en una marioneta de su demoníaco padre, lo que casi le costó la vida a él y a sus amigos, y arruinando el cumpleaños de Ruby. El hecho de que hubieran introducido a Grima a escondidas en la ciudad fue solo la guinda del pastel. Aún así, se reservaba lo peor de su merecida venganza para el hermano Sangre. Él era el responsable último de todo lo que les había sucedido en las últimas semanas. Los demás hacían lo mismo, conteniéndose a la fuerza para no asestar golpes letales incluso ahora. Jaune vio a Weiss inmovilizar con hielo a un grupo de criminales que blandían metralletas, a Nigdu y matar a varios con bolos, mientras Starfire bombardeaba a los francotiradores desde arriba. Wonder estaba al frente, liderando la carga contra una torreta pesada, destruyéndola y luego derrotando fácilmente al operador de la torreta. Sobre ellos flotaba una cuerva tranquila pero furiosa, lanzando poderosas ráfagas mágicas por toda la ciudad mientras se teletransportaba de un grupo de criminales a otro. Llevaba su magia al límite, impulsada por sus exaltados estados emocionales. Irónicamente, Jaune supuso que este era el resultado que el culto de la sangre deseaba, pero no dirigido contra ellos. No pudo evitar sonreír al pensarlo. Un par de gritos atrajeron su atención hacia un callejón cercano. Aguzando la vista, Jaune corrió hacia el callejón, donde encontró a 3 hombres armados reteniendo a un joven pelirrojo y pecoso con un abrigo verde claro. Al verlo, uno de los delincuentes lo tomó como rehén y le puso una pistola en la cabeza. Ni un paso más o verás el cerebro de este hombre esparcido por el pavimento, amenazó el mercenario, y Jaune se detuvo en seco. Déjalo ir, dijo Jaune suavemente, tratando de asegurarse de que el rehén no sufriera daño, pero el criminal negó con la cabeza. Suelten las armas, ordenó. Jaune se mordió el labio, pero cuando el pistolero presionó aún más el cañón de su pistola contra la cabeza del hombre, cedió. Ambas mitades de Croce Amors cayeron al suelo con un ruido metálico, y Jaune levantó las manos para demostrar que estaba desarmado. Desde detrás de sus cascos, los pistoleros sonrieron con sorna y lanzaron al rehén hacia Jaune, quien lo atrapó hábilmente mientras el hombre tropezaba. Al ver que los hombres seguían allí, Jaune se colocó rápidamente frente al rehén liberado y apretó los puños mientras los criminales le apuntaban con sus armas. Lo siento, chico. Nada personal, dijo uno de los criminales mientras se preparaban para disparar. Jaune tensó las piernas mientras se preparaba para lanzarse a salvo, junto con la persona que rescató, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver a una mujer de cabello negro azabache y abrigo morado acercarse sigilosamente por detrás de los hombres blandiendo un tubo. Blandió el arma improvisada en la nuca de uno de ellos, causándole el colapso. Antes de que los demás pudieran reaccionar, golpeó al siguiente hombre en el estómago con el tubo, seguido de un golpe ascendente en la cabeza. Pequeño. Gritó el último criminal que quedaba, preparándose para dispararle, pero Jaune lo derribó y le arrancó el rifle de las manos. Golpeó repetidamente el rostro del hombre, deteniéndose solo cuando este quedó inconsciente. Con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza, Jaune se levantó y se giró para encararlos. Gracias por la ayuda, le dijo a la mujer que estaba ayudando al primer rehén a ponerse de pie. Igualmente, respondió con total seguridad, y Jaune no pudo evitar sonreír. Al mismo tiempo, también sintió que esta mujer le resultaba familiar. Entrecerró los ojos, intentando encontrar la conexión, y entonces encontró una insignia de reportera sujeta al lado derecho de su abrigo. Llevaba estampado el logo del periódico Daily Planet de Metrópolis, y Jaune de inmediato supo quién era. Debe ser Lois Lane, sugirió Jaune, y Lois asintió en confirmación. Lois Lane, Daily Planet. Este es mi fotógrafo, Jimmy Olsen. Debe ser el caballero blanco, declaró Lois mientras le ofrecía la mano, a lo que Jaune accedió rápidamente. ¿Has oído hablar de mí? De hecho, he oído hablar de todos ustedes. Jimmy y yo estábamos en el escenario en Metrópolis cuando se inauguró el Boontube en el que llegaron. Me prometieron una entrevista con ustedes entonces. ¿Es por eso que viniste aquí? Es hoy que el jefe nos mandó a investigar qué estaba pasando.
Smell notó la participación de Blood casi de inmediato. ¿Algún comentario al respecto? Jaune asintió, dándose cuenta de que la señora Lanne le caía bien. Sí, era el hermano sangre. El maníaco intentó ayudar a Trigon a apoderarse del cuerpo de Raven, y apenas lo detuvimos. Ya veo, dijo Loise mientras sacaba un bloc de notas y tomaba notas rápidamente, con el ceño fruncido. Ya veía los titulares y sonrió al darse cuenta de lo que podría hacer con una historia de este calibre. Aún así, sentía que faltaba algo y recurrió a la única fuente importante que tenía. ¿Puedes decirme algo más?, preguntó, sabiendo que le quedaba poco tiempo antes de que el Caballero Blanco tuviera que regresar a la batalla. Cualquier cosa que nos ayude a derrotarlo a él y a su culto, mejor. Jaune pensó un momento, indeciso entre responder a su pregunta y reunirse con sus amigos. Entonces, una idea le vino a la mente y asintió. Sí, la verdad. No puedo profundizar más ahora mismo, pero puedo confirmar que el hermano Sangre ha introducido a Grimm de contrabando en la ciudad. Espera, ¿te refieres a esas criaturas que atacaron Metrópolis? Pensé que estaban todos muertos, preguntó Jimmy Olsen, visiblemente sorprendido. La mente de Lois, mientras tanto, daba vueltas ante la noticia. ¿El hermano Sangre había introducido a Grimm de contrabando en Jump City? Se suponía que era imposible. Los únicos Grimm que llegaron a la Tierra fueron destruidos por la Liga de la Justicia, pero su presencia implicó que algunos se perdieran. El término contrabando sugería que alguien no solo había conseguido algunos, sino que de alguna manera los había fabricado y enviado a posibles compradores. Poco a poco, a medida que encajaban las piezas de una posible historia, la sonrisa de Lois se ensanchaba hasta quedar radiante. A Jaune le inquietó un poco que sonriera ante la noticia, pero no lo demostró. Dejó que la evidente incomodidad de Amy hablara por ambos. Gracias, Caballero Blanco. Eso es todo, dijo Lois mientras tomaba más notas en su libreta, y luego se giró para correr hacia el edificio más cercano. Vamos, Jimmy. Hay un buen mirador en el cuarto piso. ¿Lo lograste, Lois?, respondió Jimmy mientras corría tras ella. Los dos reporteros desaparecieron de la vista de Jaune al cerrar la puerta. Miró la puerta unos instantes más, asintió y volvió corriendo a la calle. Los demás estaban eliminando a los últimos mercenarios que asediaban Jump City, y sobre sus cabezas vieron llegar helicópteros de desembarco con soldados. Un helicóptero se dirigió hacia ellos, aterrizó en la calle y permitió que desembarcara su grupo de soldados. Un hombre, con la insignia de coronel del ejército estadounidense en su uniforme de combate, se acercó a ellos. Jaune vio que el nombre Flag estaba estampado en su pecho y que Nightwing, de repente, se sintió muy aprensivo. Coronel, declaró Nightwing, y el coronel Flag asintió al justiciero. Había un atisbo de molestia, pero el militar no hizo nada más que apuntar con su rifle hacia la catedral de Bloor. Tenemos esta calle bajo control, dijo mientras soldados armados detenían a los mercenarios. Vayan y lleven a Bloor. No recuerdo haber recibido órdenes tuyas, respondió Nightwing, mientras agitaba la mano para ordenar a los demás titanes, Jaune y Weiss que continuaran. Flag frunció el ceño y miró a Nightwing con enojo. ¿No es ese el problema?, acusó. Antes de que ninguno de los dos pudiera hacer nada más, Starfire voló suavemente hacia Nightwing y le puso la mano en el hombro. Tranquilizado por el gesto, Nightwing sacó su arpón y se alejó rápidamente, dejando atrás a los soldados. Jaune y Weiss ya habían hecho lo mismo y todos los dejaban atrás. Aún así, Jaune no pudo evitar sentir que la atención de Flag estaba especialmente centrada en él y Weiss. La expresión de su rostro, parcialmente cubierta por la máscara, le indicó que sentía lo mismo, y Jaune de repente se sintió especialmente agradecido de haber podido encontrar su casco antes de partir. Nightwing, ¿te importaría decirnos de qué se trataba?, preguntó Weiss con insistencia mientras seguían avanzando por la ciudad, con las torres de la catedral alzándose ante ellos. Curiosamente, nadie intentaba dispararles, y Jaune sintió que se le erizaba el vello de la nuca de aprensión. Luego, respondió Nightwing. Solo quiero que sepas que el coronel Rick Flag Jr. y la mujer para la que trabaja no son nuestros aliados. Jaune y Weiss intercambiaron una mirada. Rick Flag y Nightwing claramente tenían antecedentes, pero desconocían quién era la supuesta mujer para la que Flag trabajaba. Aún así, comprendían que no era el momento de hacer esas preguntas. Ahora mismo, debían concentrarse en la catedral que tenían frente a ellos. Para su sorpresa y aprensión, ninguno de ellos detectó movimiento alguno, aunque las señales de batalla eran evidentes. ¿Alguien más siente la atmósfera de una película de terror?,
Preguntó Donna, apretando con fuerza sus shipos. Weiss asintió. Claramente. Algo no anda bien. Alguien ya debería habernos disparado. El hecho de que pienses que recibir un disparo es normal dice mucho, bromeó Jaune, y Weiss lo miró juguetonamente. Oh, justo como cuando desapareces de una pelea. Oye, estaba rescatando y luego hablando con Lois Lane. Le conté sobre el contrabando de los Grimm. Weiss pareció algo sorprendida por la confesión de Jaune. Había supuesto que Jaune estaba rescatando a alguien, pero no se le había pasado por la cabeza que fuera Lois Lane. Aún así, captó la segunda parte de la confesión de Jaune, que le había dado una pista sobre el alcance mayor, y asintió. Donna hizo lo mismo y le hizo un gesto de aprobación al caballero blanco. Buen trabajo, Vomit Boy, bromeó, y Jaune gimió. Sabía exactamente de dónde había sacado ese infame apodo, y sus esperanzas de que muriera se desvanecieron. Donna frunció el ceño y volvió a mirar la catedral, donde divisó un balcón. Lo señaló y desenrolló su lazo. Podemos entrar por ahí, dijo, haciendo girar su lazo por encima de la cabeza antes de lanzarlo hacia una aguja. El lazo rodeó una roca puntiaguda en el balcón, y ella lo tensó. Al probarlo, descubrió que podía soportar su peso, y entonces comenzó a trepar rápidamente a una velocidad impresionante. Siguiendo a la princesa amazona, Nightwing se aferró a ella mientras Starfire y Raven volaban hacia arriba. Permíteme, dijo Weiss mientras formaba un glifo de plataforma bajo sus pies y los de Jaune. Cuando la plataforma empezó a ascender, Jaune tropezó un momento, pero Weiss logró sujetarlo del brazo. Gracias, dijo Jaune mientras Weiss ayudaba a estabilizarlo. No hay problema, respondió mientras comprobaba la cantidad de metal NTH que quedaba en el revólver de Myrtenaster. Frunció el ceño al notar que sus provisiones se estaban agotando, pero negó con la cabeza y se concentró en lo alto. Tendrían que conformarse con la cantidad disponible. Reuniéndose con los demás héroes, Nightwing forzó la cerradura con sigilo y abrió la puerta con un leve crujido. El interior de la iglesia estaba sumido en un silencio sepulcral, por no decir desconcertante. En silencio, los 6 avanzaron por el suelo de madera. Atik, Weiss sugirió a través de su vista de cabeza compartida. Era ella. Finalmente llegaron a un oscuro umbral de madera, donde oyeron cánticos apagados provenientes del interior. Con un dedo en los labios, Nightwing abrió la puerta en silencio y entró, seguido por los demás uno a uno. Se encontraron en la cámara principal de la catedral, donde los cánticos se oían mucho más fuertes. Ninguno reconoció el lenguaje empleado, pero todos lo sintieron perturbador y fundamentalmente incorrecto. Para obtener una mejor perspectiva, los titanes escalaron silenciosamente los muros y caminaron agachados sobre las vigas de madera del tejado de la iglesia. Hermanos, tened piedad, murmuró Weiss al contemplar la horrible escena. Vio a los cultistas reunidos en un pentagrama rojo grabado en el suelo. En el centro yacía un altar de piedra, sobre el cual yacía un hombre. Su pecho estaba abierto, sus órganos internos habían sido extirpados ritualmente con precisión quirúrgica. Su rostro estaba sereno y sereno, casi como si no solo aceptara este terrible destino, sino que lo acogiera con agrado. De pie junto a él estaba el hermano Sangre, con las manos teñidas de un rojo oscuro mientras apretaba el corazón del hombre sobre una copa dorada. Hermanos y hermanas. Gritó el hermano Sangre en un sermón desenfrenado, mientras los cánticos de sus seguidores se intensificaban. Ha llegado la hora de nuestro ritual más sagrado. Los cultistas cantaban más fuerte, balanceándose mientras los héroes avanzaban por la barandilla, inclinándose para máxima eficiencia. Recordando su conversación con Lois, Jaune había programado su casco para grabarlo todo con la intención de entregárselo después de que esto terminara. Pensó que ella apreciaría la abundancia de evidencia que esta grabación proporcionaría. Así que siguió observando, aunque una sensación de desánimo se formaba en su interior. ¡Qué asco!, pensó Jaune mientras el hermano Sangre bebía la sangre de la copa, tiñéndose los labios de rojo. Luego le pasó la copa a otro cultista, quien también bebió. Jaune sintió que la bilis le subía por la garganta a medida que más y más cultistas bebían la sangre de la víctima del sacrificio, en una parodia de un sacramento sagrado, hasta que finalmente, la copa regresó al hermano Sangre. Con una sonrisa frenética, el hermano Sangre levantó la copa en alto y la miró fijamente. Trigon, padre de todas las cosas, te ofrecemos esta sangre. Gloria a Trigon. Eres tú quien purificará este mundo en un bautismo de fuego, lavando la inmundicia y el pecado. Gloria a Trigon.
Pero para realizar este rito tan sagrado, se requiere un sacrificio, decretó Blood, sosteniendo un cuchillo ensangrentado y afilado. Jaune lo miró con los ojos abiertos, preguntándose qué haría con él, solo para jadear cuando los demás cultistas sacaron sus propios cuchillos. Raven abrió los ojos de par en par al comprender lo que estaban a punto de hacer y, sobresaltada, intentó detener al hermano Blood con un ataque mágico, pero una barrera invisible lo bloqueó. Al presentir esto, el hermano Blood giró lentamente la cabeza para mirar a los titanes. Su rostro les decía que sabía que estaban allí desde el principio. Gloria a Trigon, dijo, y al instante todos los cultistas se apuñalaron en el estómago con sus cuchillos. Gorgoteaban, la sangre brotaba de sus bocas mientras luchaban contra el dolor y se abrían el vientre, para luego desplomarse hacia atrás mientras la vida los consumía. Los héroes estaban demasiado aturdidos para reaccionar ante este suicidio colectivo, observando con horror cómo la sangre comenzaba a agitarse y hervir sobre el pentagrama. Las marcas de quemaduras brillaban con un rojo apagado, símbolos de un idioma extinto hacía mucho tiempo que aparecían y desaparecían mientras la sangre se acumulaba en sus líneas, convergiendo en su centro. «Deténganlo. Deténganlo, ya», gritó Raven mientras seguía intentando romper la barrera. Despertados de su estupor, los demás héroes se unieron a sus ataques, intentando derribarla. La barrera se hizo visible con la aparición de grietas en su superficie, y cada bloque la dañaba aún más, mientras la sangre unida flotaba hacia arriba como una esfera enorme. Justo cuando el escudo finalmente se rompió, el orbe de sangre se agitó y se disparó repentinamente hacia el hermano Sangre que lo esperaba. Chorros del líquido rojo entraron en su cuerpo por cada orificio, sus gritos de dolor se ahogaron en débiles gargarismos a medida que la sangre llenaba su cuerpo hasta que, finalmente, absorbió hasta la última gota. Cayó de rodillas, respirando agitadamente mientras Wondergale cargaba contra él, con la intención de atravesarlo con su espada. ¡Ah! Gritó mientras se balanceaba hacia abajo, pero la mano de Blood se disparó hacia arriba y la agarró del brazo con fuerza, deteniéndola por completo. Conmocionada, Donna solo pudo observar cómo Blood ladeaba la cara para mirarla, y vio dos pares de ojos rojos como la sangre, con aspecto humano, clavados en los suyos. Entonces sintió otro puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento y lanzándola hacia atrás, estrellándose contra varias filas de bancos. Los muebles de madera se hicieron añicos al caer, pero logró enderezarse y aterrizar de pie, arrastrando su espada contra el suelo de piedra para frenar bruscamente. Arrancó el arma de la piedra, giró y la apuntó hacia el hermano Blood con el escudo alzado. Los demás titanes se unieron a ella mientras las venas de Blood se hinchaban. El líder del culto se retorcía en una agonía absoluta antes de echar la cabeza hacia atrás para reír histéricamente. Ja 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 ja. Rió el hermano Sangre, y su voz se fusionó con la de Trigon a mitad de la frase. Llegaron demasiado tarde, titanes. No hay nada que puedan hacer contra el poder que ahora poseo. Raven notó la elección de palabras de Blood. El uso del yo fue significativo para ella, pues le indicó al semidemonio que el vínculo con Sebastian Blood no era tan profundo como el suyo. El ataque de Ruby, a falta de una palabra mejor, debió haberle causado más daño del que ella creía. Perfecto, pensó. Entonces, sin decir una palabra más, Raven disparó una ráfaga mágica que derribó al poseído hermano Sangre, destrozando el altar de piedra en diminutos fragmentos. Interpretando esto como una señal, Nightwing sacó un Aladdin y se lo lanzó a la cabeza. «Titanes, adelante», gritó, y al unísono los héroes cargaron contra el hermano Sangre. Starfire voló hacia adelante, lanzando rayos estelares al poseído. Cruzándose de brazos para protegerse, Blood hizo una mueca al ver que los orbes le quemaban la piel y le lastimaban los brazos. Aún así, cuando Starfire finalmente hizo contacto, logró golpearla con ambas manos en la barbilla, impulsándola hacia arriba. Recuperándose, Starfire mantuvo el impulso y pateó al hermano Sangre hacia el techo. Starfire voló tras él, lanzando más y más rayos estelares que lo impulsaron a través del tejado de la catedral hacia el cielo abierto. Una vez que alcanzaron la altura suficiente, Starfire lo sujetó con más fuerza. «Arde», dijo, y luego liberó una onda pulsante de energía ultravioleta como una pequeña nova verde neón. El poseído Blood fue lanzado al suelo, con el cuerpo cubierto de quemaduras y humeando, mientras el resto de los titanes, junto con Jaune y Weiss, corrían a detenerlo. «Debe estar muerto, ¿verdad?», dijo Jaune, solo para detenerse y observar con desconcierto el cuerpo destrozado del hermano Sangre alzándose del suelo. Sus extremidades estaban visiblemente deformadas.
En algunos casos, los huesos sobresalían de la piel, pero no parecía importarle. Entonces, una serie de crujidos anunciaron que sus huesos se estaban recuperando a la fuerza y volviendo a su forma normal. Las quemaduras desaparecieron, revelando la piel blanca e intacta de sangre al descubierto. ¡Qué asco!, exclamó Jaune, intentando apartar la mirada del cuerpo desnudo de Blood, mientras Weiss se atragantaba. «Dios mío, no quería ver eso», exclamó ella con tristeza, y Blood simplemente sonrió mientras extendía los brazos. Sus venas se hincharon, y luego miraron con horror la sangre que emanaba de sus brazos y se cerraba contra su cuerpo. Jaune sintió ganas de vomitar mientras la cara de Weiss se ponía verde. Nightwing, Donna y Starfire miraron al hermano Blood, completamente horrorizados, hasta que Donna finalmente tosió. «¿Tienes problemas, lo sabes, verdad?», preguntó retóricamente mientras el hermano Sangre creaba un látigo hecho completamente de sangre y lo lanzaba hacia ella. Rápidamente levantó su protector para bloquearlo, dejando que el extremo se envolviera alrededor de su armadura encantada. Agarrándolo con la otra mano, tiró y obligó a Sangre a volar hacia ella, donde lo recibió con el borde de su escudo. Aterrizando de espaldas, Sangre rodó para esquivar una puñalada descendente y luego la apartó de un puñetazo, con la fuerza aumentada por la magia de Trigon. Se puso de pie mientras Nightwing corría a encararlo de frente junto a Jaune, y los tres se enzarzaron en una pelea turbulenta. Weiss observó cómo su amiga luchaba contra la monstruosidad, intentando con cuidado formar un glifo a los pies de Blood, sin alcanzar a sus amigas en el fuego cruzado. Le costaba, dada su proximidad, y pronto soltó una risita de fastidio. «Al diablo», se dijo a sí misma mientras apuntaba la espada de Myrtenaster hacia adelante, formando un glifo tras ella. Sintió que su cuerpo se tensaba y entonces se lanzó como un cohete, ensartando al sorprendido hermano Sangre en el pecho. Su impulso los impulsó hacia adelante, y Sangre logró detenerse clavándose en los talones. Intentó apartarla de un puñetazo, pero Weiss le inyectó polvo de metal no puro. Rugió de dolor cuando el isótopo metálico antimágico se abrió paso a través de su cuerpo, dándole la oportunidad de arrancarle el arma a Sangre y patearlo. ¡Ah! Rugieron Blood y Trigon con furia, intentando extraer el nésimo metal. Se concentraron, y el polvo metálico salió de su cuerpo en una leve bocanada. Respirando agitadamente, Blood fulminó con la mirada a los titanes que cargaban contra él, con la mente dividida en dos. Para Blood, la sensación de poder que corría por sus venas era electrizante, la culminación de toda una vida de trabajo. Se sentía como un dios, y aún así estos paganos se atrevían a desafiarlo. Para Trigon, sin embargo, sus sentimientos eran mucho más primarios. Estos insectos lo habían vencido. Aunque solo fuera temporalmente, lo habían vencido, no solo ahora, sino también antes. Cada fibra de su ser gritó al cielo ante este insulto. Había nacido para conquistar, nacido de pura maldad. No podía evitar querer conquistar todo lo que veía, pues estaba en su naturaleza. Así que ver a un grupo de niños ante él, deteniendo su conquista en constante expansión, le hizo hervir la sangre. Con un rugido, Blood agarró el brazo de Wondergale y giró, lanzando a la princesa amazónica contra Starfire. Se agachó para esquivar un wingding lanzado, golpeando a Jaune en el estómago al mismo tiempo. Weiss intentó apuñalarlo, pero Blood dejó que el estoque se le clavara en la mano. Se la retorció, fracturándose el brazo mientras arrebataba a Myrtenaster de las manos de Weiss, y luego la apartó de un cabezazo. «Ustedes, hijos», comenzó Blood, su voz fundiéndose por completo con la de Trigon mientras arrancaba a Myrtenaster de su brazo, mientras la sangre manaba de la herida abierta, «han sido espinas en mi costado por demasiado tiempo. Me conformé con vengarme de ustedes, dejándolos vivir en el sufrimiento mientras llevo a cabo mis planes en su mundo. Pero ya no. Ahora veo que dejarlos vivir, incluso para que sufran, es un error. Un error que no repetiré». La sangre rugió de nuevo, envolviéndolo con un aura rojiza mientras se abalanzaba sobre el titán más cercano. Resultó ser Jaune, quien apenas logró levantar su escudo a tiempo para detener el golpe. Aún así, su brazo vibraba por la fuerza, y apretó los dientes para contener el dolor. Con un grito desafiante, Jaune lo apartó y blandió su espada horizontalmente, cortándole el estómago. Por un instante, la sangre brotó a borbotones de la grave herida, pero pronto sanó. «Vamos», gruñó Jaune antes de que Blood le disparara un orbe de la magia de Trigon. Jaune voló hacia atrás, y Raven lo atrapó en una red de su propia creación antes de que su espalda se estrellara contra una tienda cercana. Al incorporarse, vio una mancha blanca mientras Weiss salía despedida.
Sin pensarlo, se lanzó para atraparla, rebotando en el suelo mientras la protegía. ¡Ay! Weiss miró a su amiga y negó con la cabeza, sonriendo. Mi heroína. Es un placer que se valore mi esfuerzo, dijo Jaune mientras Weiss lo ayudaba a levantarse. Frunciendo el ceño, se giraron para encarar de nuevo al hermano Sangre, quien se encontraba en una pelea a 4 bandas con Wonder Girl, Nightwing y Starfire. Está más débil, notó Raven mientras flotaba hacia ellos. La conexión que mi padre tiene con su acólito principal no es tan fuerte como la que tenía conmigo. Qué bien, admitió Weiss, recordando la paliza que Trigon les había propinado antes. Observó su cuerpo, viendo cómo la mayoría de las heridas que los titanes le infligían eran curadas por la magia de Trigon. La única excepción fue la puñalada que le infligió, aquella en la que le inyectó una dosis pura de NTH metal. Una idea le vino a la mente y se giró hacia Jaune. Caballero Blanco, dijo, llamando la atención de Jaune, ¿todavía tienes esas granadas que te ayudé a hacer? ¿Cuáles? Preguntó Jaune. Weiss le había ayudado a fabricar muchas granadas especiales con las sustancias que ella usaba, y muchas de ellas serían útiles en esta situación. El que está lleno de metralla de NTH metal. Ah, esos. Sí, todavía no los he usado. No quería lastimar a Raven. Gracias por eso, añadió Raven, comprendiendo a dónde quería llegar Weiss. ¿Tienes algún reparo en usarlo con él? Ni una sola, admitió Jaune frunciendo el ceño mientras sacaba una de las granadas. Pero solo tengo 3. Tendrá que bastar, dijo Weiss y se giró para mirarlos. Raven, ¿cuánto crees que se necesitaría para obligar a Trigon a salir del cuerpo de Blood? Raven estudió las granadas un momento y asintió. Si colocas todas las granadas correctamente, lo que tienes debería ser suficiente para expulsar a mi padre. ¿Qué vamos a hacer con él? Jaune hizo la pregunta obvia, observando la batalla con cautela. Weiss frunció el ceño. No había llegado a ese punto, pero con el rabillo del ojo vio a Raven frotarse tímidamente el chakra en la frente. Tengo una solución, ofreció Raven. El tono de su voz puso nerviosos a Jaune y Weiss. Al ver sus expresiones, Raven los miró con absoluta convicción. ¿Confían en mí? Un poco confundidos por la pregunta, ambos remanentes se miraron por un breve momento y luego volvieron a mirar a Raven con un asentimiento. Claro que sí, enfatizó Jaune, poniéndole la mano en el hombro. Eres nuestra amiga. Nada cambiará eso jamás, declaró Weiss, poniendo la mano sobre el otro hombro de Raven. Aunque tu familia sea malvada. Raven se rió entre dientes ante el chiste de Weiss y luego se puso estoica mientras se alejaba flotando. Solo tenemos una oportunidad para que esto funcione, así que necesito que lo hagas cuando yo te lo diga. ¿Entendido? Entendido, repitió Jaune, asintiendo. Weiss hizo lo mismo, y juntos se giraron para encarar al líder del culto poseído. Weiss formó un glifo debajo de ella y Jaune, y ambos se agarraron del brazo con fuerza. Esto va a ser una mierda, ¿no? Probablemente, admitió Weiss, y activó el glifo. De repente, fueron lanzados por los aires, con el contenido de sus estómagos amenazando con salir por la boca debido a la repentina aceleración. Sin embargo, lograron contenerse, Jaune con mucha más dificultad que Weiss, y pronto se encontraron describiendo un arco sobre la pelea. Vieron a Raven meditando en el centro del pentagrama de la catedral, gravemente dañada, con su capa ondeando al viento y los ojos fuertemente cerrados. Formando otro glifo para detenerse, Weiss se reorientó para encarar a Blood por completo, calculando hacia dónde se movería a continuación. Entonces, una vez que lo tuvo claro, activó el glifo de nuevo, lanzándose a ella y a Jaune hacia el hermano Blood. Jaune estaba al frente, con el escudo alzado frente a ellos, y como un meteoro blanco dorado, se estrellaron contra el sorprendido hermano Blood con la fuerza suficiente para romper el pavimento. Su impulso los impulsó hacia adelante, abriendo un surco en el pavimento antes de estrellarse contra una gran jardinera de concreto que sostenía un árbol decorativo. «Toma esto, bastardo», gritó Weiss antes de clavarle a Myrtenaster en el hombro a Blood. La hoja del estoque atravesó el hormigón tras él. Trigon y Blood rugieron de dolor mientras Jaune usaba su fuerza superior para sujetarlo. «Buen trabajo, chicos», gritó Donna mientras corría hacia ellos. Weiss miró su lazo y lo señaló, intentando mantener a Blood inmovilizado. Donna miró su lazo y luego a Weiss antes de ver finalmente a Raven y comprendió de inmediato. Sacando su lazo, lo enrolló alrededor del cuerpo de Blood y lo tensó con fuerza. Apretando los dientes, se clavó en el suelo, negándose a ceder. Mientras tanto, Nightwing y Starfire corrieron hacia Raven, preguntándose qué hacía.
Sin embargo, antes de que pudieran llegar muy lejos, la proyección astral de Raven apareció repentinamente ante ellos, deteniéndolos a ambos. Les sugiero que se mantengan alejados por el momento, les dijo la proyección de Raven. Estoy conversando con mis avatares. ¿No te refieres a emoticlones? Preguntó Starfire, y la proyección astral simplemente la miró. A Nightwing le pareció divertido que, incluso siendo principalmente sombra, aún pudiera sentir la irritación que emanaba de Raven. ¿Cuánto tardará? Preguntó Nightwing, al oír la lucha a sus espaldas. No mucho, aunque Furia está volviendo a ser difícil. El Caballero Blanco y el Mago de Marfil conocen el plan. Ayúdenlos a llevarlo a cabo y, sobre todo, les pido que confíen en mí. Antes de que Nightwing pudiera indagar más, la proyección astral se desvaneció. Ambos titanes fruncieron el ceño, mirando a Raven antes de que gritos de sorpresa los llamaran la atención. Vieron cómo Jaune salía despedido hacia atrás. Blood agarró la nuca de Weiss y la estrelló contra el hormigón mientras arrancaba a Myrtenaster de su hombro. Se dispuso a apuñalarla con él, pero Donna lo atrajo rápidamente hacia ella y le propinó un puñetazo en la mandíbula. Desafortunadamente, al hacerlo, aflojó el lazo, lo que permitió a Blood arrancárselo. La cuerda mágica se aflojó, permitiendo que Blood estirara los brazos experimentalmente. Entonces, miró a la amazona con furia y se dirigió hacia ella. Serás el primero, declaró, y Donna frunció el ceño mientras marchaba hacia él. Golpeó sus shipos contra el escudo en un gesto desafiante y luego lo apuntó. ¿De verdad crees que puedes desafiar a una amazona, monstruo? Preguntó, y saltó hacia él con el escudo al frente y la espada alzada sobre la cabeza. Gritando a todo pulmón, se abalanzó sobre el hermano Sangre con la fuerza suficiente para estrellarlo contra el hormigón, rompiéndolo. Sangre, agarrando con fuerza el borde del escudo, logró mantener el equilibrio y esquivó una rápida estocada de Wondergirl. Empezó a empujar, obligando a Wondergirl a retroceder, antes de que Starfire volviera a la lucha. La tamaraneana le disparó varios rayos estelares en la espalda, carbonizando el traje de Sangre que lo había envuelto y quemándole la espalda. Sangre emitió un chillido impío, mirando fijamente a Starfire. Donna aprovechó la oportunidad para darle un rodillazo en el estómago, haciendo que Blood se doblara. Entonces juntó ambas manos y se las estrelló contra la espalda, derribándolo al suelo. Donna intentó pisotear, pero Blood formó repentinamente un látigo de sangre detrás de ella como un geyser. Tomándola por sorpresa, el látigo la apartó con un grito, lo que le permitió recuperar el equilibrio justo cuando Starfire regresaba para otro ataque. Con el ceño fruncido, Blood formó una esfera mágica en sus manos y la disparó frente a ella, haciendo que Starfire se detuviera en seco. Un segundo orbe la impactó, derribándola. El hermano Blood sonrió con suficiencia, solo para sentir un dolor agudo cuando un aleteo le cortó la cabeza. Sintiendo un hilillo de sangre correr por su frente, se giró para encarar al Gotamita, apretando los puños mientras un aura roja los envolvía. Con un rugido mudo, Blood cargó contra Nightwing, con la intención de infligirle un dolor terrible. Nightwing realizó ágilmente un agachamiento deslizante bajo el puñetazo de Blood, golpeando al poseído con su porra eléctrica al mismo tiempo. Arcos eléctricos recorrieron su cuerpo, provocando un espasmo momentáneo en Blood, lo que permitió a Nightwing levantarse y patearlo en la cabeza con su ataque descendente. Girando sobre su pie, Nightwing golpeó al hermano Blood en la cara, girando y permitiéndole ahuyentarlo con una patada voladora. Poniéndose de pie, Nightwing cargó de inmediato contra el hermano Blood, con un gruñido furioso impreso en su rostro. Los dos hombres se encontraron, enfrascándose en una feroz pelea. Con la magia de Trigon fluyendo a través de él, Blood era claramente el más fuerte de los dos, pero carecía de experiencia como luchador. Su punto fuerte residía en la manipulación y la planificación, no en el combate cuerpo a cuerpo. Nightwing, incluso sin poderes, contaba con años de experiencia y entrenamiento sobre el hermano Blood, lo que le permitía esquivar ágilmente sus ataques. Cada esquiva iba acompañada de un contraataque certero, obligando al sacerdote poseído a retroceder. La única razón por la que seguía en pie era la magia de Trigon, pero no era suficiente por sí sola. Cansado del combate, Blood rugió mientras las venas oscuras de su cuerpo se oscurecían aún más. Un pulso de magia roja se disparó, derribando a Nightwing de espaldas. Intentó incorporarse rápidamente, pero Blood se le adelantó y lo agarró por la garganta. Apretó, y Nightwing jadeó en busca de aire, pero no lo recibió.
En lugar de regodearse, Blood lo miró fijamente a los ojos mientras seguía estrangulándolo, mientras Nightwing pateaba y golpeaba para intentar escapar. ¡Ah! ¡Ah! Gritó la sangre cuando una espada le atravesó la espalda y le salió por las entrañas, lo que le hizo soltar a Nightwing y tambalearse hacia adelante. Con las manos aferradas al extremo de la espada, se giró para encarar a su atacante, solo para recibir un puñetazo en la cara. Eso fue de dragón dorado, declaró Jaune mientras volvía a golpear al hermano sangre. Lanzó golpe tras golpe, usando su escudo para bloquear los ataques de represalia de sangre. Lo golpeó de nuevo, haciendo que sangre girara por el golpe y le dio a Jaune la oportunidad de arrancarle a Croceamors del cuerpo. Cuando sangre se giró para encararlo, Jaune lo apuñaló en el corazón, haciendo que el poseído se tambaleara hacia atrás. Respirando agitadamente, Jaune se preparó para moverse de nuevo, pero sangre lo fulminó con la mirada y agarró la empuñadura de la espada. Entonces, con un solo movimiento, rompió la hoja justo por encima de la empuñadura. Solo quedó un pequeño trozo, convirtiendo lo que antes era una espada larga en poco más que un cuchillo. Jaune se quedó atónito al ver cómo el arma ancestral de su familia yacía rota, y la otra mitad se deslizó del cuerpo de Blood con un chapoteo húmedo. ¿Qué demonios?, preguntó Jaune, completamente ofendido. Era de mi bisabuelo. Con un gruñido, Blood volteó los restos de Croceamors y los arrojó hacia Jaune, quien simplemente reaccionó y giró su cuerpo para apartarse. Extendió la mano y, para su sorpresa, logró agarrar la empuñadura mientras ésta pasaba volando. ¡Ah!, exclamó Jaune, emocionado por haberlo hecho. Con una sonrisa de confianza, giró su arma y la arrojó hacia el hermano sangre. Sin esperarlo, sangre sintió el fragmento de la espada hundirse en su estómago. Un dolor agudo lo recorrió, e intentó arrancarlo, pero una lámina de hielo surgió de un glifo repentinamente formado. Giró la cabeza y vio a Weiss recuperada, presionando un punto de su cabeza con una mano mientras señalaba a Myrtenaster con la otra. Al oír pasos, se giró para encarar a Jaune que cargaba hacia él. Rugiendo, intentó liberarse, oyendo el hielo romperse bajo su fuerza. ¡Ahora!, gritó Raven de repente desde el interior de la catedral, y de repente el mundo pareció ralentizarse. El hermano sangre vio a Jaune sacar 3 granadas y sintió el enésimo metal que contenían. Con los ojos muy abiertos, intentó lanzarle magia, pero un lazo se le enroscó en el brazo y lo detuvo. Un bolo obligó al otro a quedar inmovilizado de costado, y un rayo estelar le derribó la cabeza. Las acciones de sus compañeros le dieron a Jaune la oportunidad de alcanzar al poseído. Agarrando a Croceamors, lo deslizó con todas sus fuerzas, provocando el grito de sangre. Jaune preparó las granadas antes de clavárselas en el cuerpo de sangre, para su sorpresa y horror. «Nos vemos en el infierno», declaró Jaune mientras arrancaba la empuñadura de Croceamors, agarraba la espada caída y salía corriendo a toda velocidad. Los demás titanes hicieron lo mismo, ocultándose tras un muro de escombros, mientras el hermano sangre intentaba extraer las granadas justo cuando la magia de su maestro sellaba la herida. Entonces, todas explotaron. Sintió como se le desgarraba la piel al ser disparadas miles de fragmentos de metal NTH por las granadas, cuyas propiedades antimágicas detenían la magia de su maestro. Un dolor como nunca antes había sentido lo recorrió. Los restos de la magia de Trigon eran lo único que mantenía su cuerpo intacto y a él con vida. Sintió una repentina debilidad y comprendió al instante lo que finalmente estaba sucediendo. ¡No! «No, no, no», ¡No! gritó Blood mientras caía de rodillas, agarrándose el costado con agonía antes de lanzar un grito al cielo. Una niebla roja brotó de su boca, consolidándose en una gigantesca nube de pura maldad. Su vaga apariencia humanoide les indicó que se trataba de Trigon. La nube se arremolinaba furiosa, con la intención de castigar a los titanes por sus transgresiones, solo para sentir una presencia que venía por detrás. La nube giró, y de las ruinas de la catedral de Blood salió Raven Roth. Llevaba la cabeza en alto, libre de la capucha que la oprimiera, y su túnica era de un blanco limpio e inmaculado. «He pensado mucho, padre», empezó Raven mientras avanzaba hacia la entidad. Rugió e intentó golpearla, pero Raven la apartó con facilidad y lo devolvió a la iglesia de Blood. «¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué siempre vienes a por mí? Simplemente no puedes evitarlo. Está en tu naturaleza, fruto de la maldad colectiva de 1000 millones de mundos. Y así como conquistar está en tu naturaleza», espetó Raven, atrapándolo con su propia magia, «en la mía está oponerme. Porque así como eres mi padre, también soy hija de Arella, una humana de Azarat. Un reino que destruiste para llegar a mí.
Durante mucho tiempo pensé que era porque yo, como tú, era malvada y que simplemente te atraía. Pero ahora sé la verdad. Me temes, padre. Temes que pueda hacer lo que ninguno de tus hijos puede. Porque puedo vencerte, declaró Raven, volando hacia arriba al ver aparecer un par de ojos extra. Sin embargo, en lugar de rojos, eran de un blanco brillante mientras extendía los brazos. Magia blanca se arremolinaba alrededor de Trigon, atrapándolo incluso mientras intentaba escapar. Como tú, padre, continuó Raven mientras preparaba un hechizo, yo también he aprendido la lección. Ahora veo que simplemente intentar mantenerte alejado no sirve de nada, porque simplemente conspirarás contra mí y mis amigos desde las sombras. Lejos de mi vista. Ya no. Aunque no pueda destruirte ahora, puedo asegurarte de que nunca harás daño a nadie mientras yo viva. Raven juntó sus manos y las señaló hacia Trigon, quien había comenzado a entrar en pánico. Azarat. Metrión. Cintos. Gritó Raven con todas sus fuerzas. Un rayo blanco se disparó hacia Trigon, envolviéndolo por completo y obligando al resto de los titanes a cubrirse los ojos. Solo oyeron un grito mudo y una fuerte explosión cuando Trigon fue consumido. El caos pareció durar una eternidad, pero poco a poco la luz se apagó y el ruido se disipó con ella. Tentativamente, los titanes asomaron la cabeza por detrás de su escondite y vieron a Raven descender lentamente. Su capa blanca parpadeaba, y cuando finalmente aterrizó, volvió a su púrpura habitual. Los demás titanes abandonaron su escondite y se acercaron a ella, lentamente al principio, hasta que finalmente se giró hacia ellos. Al principio, simplemente se miraron fijamente. Entonces, una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Raven, y al instante ambos grupos sonrieron al darse cuenta. Habían ganado, contra todo pronóstico. Starfire mostró la sonrisa más grande en su rostro e, imitando a su amiga, apretó el puño. ¡Bu! Gritó, y los demás la imitaron. Su alegre celebración se vio interrumpida al oír una tos y el crujido de una piedra. Siguiendo su origen, se giraron para ver al hermano Sangre intentando abrirse paso a zarpazos hasta un lugar seguro, milagrosamente aún con vida después del trauma. Sangraba profusamente y perdía fuerza rápidamente, y sin atención médica inmediata, moriría sin remedio. Ni Jaune ni Wei se sintieron tan inseguros, dado el infierno al que los había sometido. Ni Nightwing ni Starfire, por cierto, tampoco, pero para su sorpresa, vieron a Raven acercarse y arrodillarse sobre él. «Raven, ¿qué estás?», preguntó Nightwing, solo para quedarse en silencio mientras Raven lo curaba. Los fragmentos del enésimo metal habían sido expulsados de su cuerpo en su mayor parte, lo que le permitió curar sus heridas más graves. Sorprendido, se giró de espaldas para mirar su rostro estoico. «¿Sabes por qué te salvé?», preguntó, sabiendo que Blood no tenía respuesta. Antes de que pudiera intentarlo, continuó. «Mi padre te dijo que, si volvías a fallarle, desearías la muerte. Una parte de mí siente que debería haberte dejado morir, por todo lo que me hiciste a mí, a mis amigos y a esta ciudad. Pero no lo haré, porque aunque me cueste admitirlo, mi padre tenía razón en una cosa. Dejarte morir sería una merced. En cambio, enfrentarás la justicia por tus crímenes, no solo contra mí, sino contra todos a quienes has hecho daño. Observarás, tras una celda fría y oscura, cómo todo lo que has construido se derrumba ante ti. Tu iglesia será perseguida como los criminales que son, tus secretos serán revelados a la vista de todo el mundo, y se te negará lo que más anhelas. Poder, sobre los demás y sobre ti mismo. No, no. Blood jadeó al comprender lo que le aguardaba, pero Raven lo interrumpió de un puñetazo, dejándolo inconsciente. Frunciendo el ceño, regresó y se reunió con los demás, quienes la miraron con aire evaluador. ¿Estás seguro de que eso es prudente?, preguntó Weiss, y Raven asintió. Encerrarlo será un castigo peor que cualquier cosa que podamos hacerle. Además, si lo matamos, sus seguidores restantes podrían convertirlo en un mártir. Es un destino demasiado bueno para él. Weiss reflexionó sobre la explicación de Raven y asintió, comprendiendo. Por lo que sabía del hombre, este era un castigo peor. Jaune miró entonces a Raven con una mirada evaluativa e inclinó la cabeza. ¿Qué le hiciste?, preguntó, y Raven señaló su chakra. Lo sellé, reveló, provocando que todos se quedaran sin aliento. Amiga Raven, no puedes hablar en serio, exclamó Starfire, pero Raven asintió. Lo soy. Intentar mantenerlo alejado condujo a todo esto. Sus conspiraciones y maquinaciones pasaron desapercibidas hasta que fue demasiado tarde. Al sellarlo con mi chakra, puedo asegurarme de que nunca más lo pierda de vista, y cuando finalmente muera, él también lo hará.
¿Estás seguro? ¿Y si se escapa otra vez? Preguntó Nightwing, preocupado por su amigo, pero Raven simplemente le sonrió. No lo hará, declaró con absoluta convicción, con una sonrisa victoriosa en el rostro. Los demás titanes la observaron un instante, luego les devolvieron la sonrisa y asintieron. Todos confiaban en ella y sabían que ella, y solo ella, era lo suficientemente fuerte para una tarea tan monumental. Sus atenciones se separaron cuando decenas de jabalinas emergieron del cielo, transportando equipos de relevo de la Liga de la Justicia por toda la ciudad. Una sensación de alivio los inundó, y de repente sintieron que el agotamiento los invadía. Se desplomaron en el suelo, dejando descansar sus músculos, antes de ver a un hombre descender volando a su encuentro. Titanes, caballero blanco, mago de marfil, los saludó Superman con una cálida sonrisa, revisándolos con su visión de rayos décimo para ver si tenían heridas internas. Buen trabajo.